Muy bien, buenas tardes a todos y bienvenidos a esta nueva sesión del seminario Anábasis, seminario permanente de investigación en filosofía y enfermería. Hoy tenemos el gusto de contar con nosotros con la profesora Begoña Errasti de la Universidad de Navarra. Ella es profesora en la Facultad de Enfermería y una gran experta en la fenomenología, especialmente en la metodología desarrollada por el profesor Max van Manen. En la sesión anterior, que tuvimos la suerte de contar con la presencia del profesor Miguel García Baró, profundizamos, gracias a él, que desde luego desplegó ante nosotros un conocimiento fenomenológico precioso, pues profundizamos en las bases de la fenomenología, sobre todo en el pensamiento de Husserl. Y hoy, gracias a la participación de Begoña Errasti, pues vamos a tener ocasión de empezar a aterrizar en la aplicación de esta metodología en nuestro campo, en el campo de la mayoría de nosotros, que es el de la enfermería. Es verdad que ya hemos comentado y es una constancia que muchos documentos enfermeros introducen menciones a la metodología fenomenológica o fenomenológico-hermenéutica, pero es verdad también que en muchas ocasiones esto parece que necesita una cierta aclaración de qué significa y ir más allá de la mención de una serie de autores simplemente porque están más o menos de moda, ¿no? Así que yo creo que hoy tenemos la ocasión de aprender mucho de Begoña Errasti. Le agradezco especialmente a Begoña que haya tenido el detalle de compartir con nosotros esta ocasión. Y sin más, le doy la palabra. Sabéis que al final tendremos una oportunidad para debatir y os invito a que toméis notas y a que de verdad después le hagamos una serie de preguntas interesantes a la profesora Errasti. Cuando quiera, Begoña, muchas gracias. Bueno, pues nada, muchas gracias. Lo primero por invitarme a participar como ponente en este seminario, ¿no? Ya hace un poco más de un año que empezamos a tener contacto. Estaba yo por aquel entonces en Canadá. Y bueno, pues nada, quería darte mi agradecimiento y también, ¿no?, en este sentido ser consciente de la no pequeña responsabilidad que se me ha encomendado, ¿no?, en ese sentido. Luego, por otro, en segundo lugar, ¿no?, quería agradecer sobre todo, bueno, a las personas, ¿no?, que han estado en estos años, ¿no?, conmigo acompañándome en esta aproximación a lo que es la fenomenología, ¿no?, como son mis directoras de tesis, y también aquí, bueno, podría destacar a María Aranzamendi y a Mercedes Pérez, y también al profesor José Antonio Jordán, ¿no?, de la Universidad Autónoma de Barcelona en este caso, ¿no?, que son las personas que me han ayudado, ¿no?, y que me han acompañado. Y luego, por supuesto, también, bueno, pues a las personas que me han rodeado, ¿no?, en la facultad también, a mis amigas y luego a los profesores de la Universidad de Alberta, ¿no?, que luego ya empezaré, bueno, ya abordaré eso después. Entonces, yo quería ahora inicialmente, ¿no?, situar un poco o centrar un poco en de qué va a ir el seminario, ¿no? Entonces, primeramente voy a hacer un breve recorrido de mi aproximación a la fenomenología y luego voy a abordar una serie de cuestiones con las que ha de lidiar la fenomenología, ¿no?, como metodología de investigación, también como filosofía quizá. Voy a abordar también brevemente los orígenes del empleo de la fenomenología en la enfermería, cómo se justifica el empleo de la fenomenología en la enfermería, fundamentalmente, o qué es lo que, ¿no?, qué es lo que decimos las enfermeras para justificar, ¿no?, el empleo de la fenomenología como metodología de investigación. Luego también abordaré, pues, algunos posibles errores o malinterpretaciones en las que podemos incurrir a veces, ¿no?, en el empleo de la fenomenología. Luego también abordaré brevemente mi experiencia personal, ¿no?, con el empleo de la fenomenología como metodología de investigación y luego finalmente haré unas pequeñas consideraciones finales. Entonces, bueno, esto va a ser más o menos la temática, ¿no?, el hilo conductor que va a seguir la sesión. Bueno, entonces yo lo primero que quiero decir es que yo soy enfermera, yo soy una filósofa y por tanto ya de antemano lo que voy a hacer es pedir perdón, ¿no?, por las imprecisiones en las que pueda incurrir a lo largo, ¿no?, de mi exposición.
En este sentido sí que tengo que reconocer, ¿no?, que tengo una comprensión cuanto menos limitada de lo que es la fenomenología filosófica, de los textos de Husserl, de Heidegger, de Merleau-Ponty y un larguísimo, etcétera, ¿no?, de grandes filósofos que podríamos mencionar esta tarde. Lo que me tranquiliza, en parte también, es que está bastante ampliamente reconocido, ¿no?, que en su mayoría se tratan de textos complicados, sobre todo los de Husserl y de Heidegger, ¿no? Bien, centrando un poco ya mi relación con la fenomenología, sí que puedo decir que empecé a profundizar en la fenomenología como metodología de investigación cualitativa a lo largo de mis estudios de doctorado. Y después tuve la gran suerte de hacer una estancia postdoctoral de 6 meses en la Universidad de Alberta junto a la profesora Donna Wilson, ¿no?, que era experta o que es experta en metodologías diversas, en temáticas al final de la vida, en el envejecimiento, ¿no? Y digo la gran suerte porque vi cumplido uno de mis sueños, ¿no?, que era el ir a la Universidad de Alberta, en la universidad en la que Max van Manen, ¿no?, que es el máximo proponente de la fenomenología de la práctica, ejerció durante muchos años como profesor y como investigador. Hoy en día es profesor emérito de dicha universidad. A lo largo de mi tesis doctoral pude profundizar en sus textos, en sus escritos, en su modo de concebir la fenomenología de la práctica y de acercarme incluso a la aplicación, aunque no me termina de gustar esta palabra, ¿vale?, la de la aplicación. Claro, yo sentía una gran devoción hacia Van Manen, la verdad es esa, ¿no? Y ahora si me escuchan mis directores de tesis que están aquí, ¿no?, ellas lo saben perfectamente, ¿no? Es decir, una inclinación, una afición especial, ¿no?, tal y como vendría definida esta palabra por la RAE. Entonces, claro, imaginad cómo me sentí yo, ¿no?, al ver la Facultad de Educación y de Pedagogía e incluso al llegar a vivir a 20 metros de esta facultad, ¿no?, durante mi estancia en Canadá. Bueno, pues durante esta estancia, como venía diciendo, esta profesora, la profesora Wilson, fue la primera que me intentó poner en contacto con todas aquellas personas o profesoras de enfermería que habían hecho estudios fenomenológicos bajo la supervisión o bajo la dirección de Max van Manen. Como por ejemplo puede ser Brenda Cameron, que es posible que algunos de sus textos os suenen. Además también fue ella la que insistió, ¿no?, y la que me animó, porque en esto quizá yo, ¿no?, somos un poco más tímidos a veces, ¿no?, pero fue la que me insistió en que me pusiera en contacto con Michael van Manen, que, bueno, si no lo sabéis, es el hijo de Max van Manen, ¿no? Y bueno, pues no es médico, neonatólogo y aparte, bueno, pues hace investigación fenomenológica, ¿vale? Y eso. Bueno, la cuestión es que gracias a esta primera estancia, ¿no?, tuve la suerte, de entre muchas otras cosas, pero por resaltar a lo que le atañe a lo que es la fenomenología, primero de reunirme y de conocer a algunos de los discípulos de Max van Manen, como por ejemplo Cathy Adams o Wendy Austin, y de, en segundo lugar, sentar las bases para mi segunda estancia postdoctoral, y cuyo propósito fue cursar la asignatura de doctorado Phenomenological Research y seguir ampliando mis conocimientos, por tanto, allí. Pero lo que logré, he de reconocer y he de afirmar, es que no solo fue una ampliación de mis conocimientos y ni siquiera una profundización, que también creo que lo logré, sino que pude reaprender, pude recomprender e incluso reinterpretar cosas que había mal interpretado o mal entendido en mis lecturas los años previos. Y esto es una cosa muy importante, porque es algo de lo que se nos suele acusar o no se nos suele acusar, ¿no?, aunque no me gusta mucho esta palabra, pero a las enfermeras, cuando a la hora de hacer estudios fenomenológicos. Incluso durante este periodo, ¿no?, también pude poner en práctica la escritura y la reflexión fenomenológica en un estilo más vanmaniano del que lo había hecho previamente. Así que, pues, por ello, a día de hoy, ¿no?, considero que sigo iniciándome en este camino que para mí, pues, es tan apasionante, ¿no?, como el de la fenomenología de la práctica y en un sentido vanmaniano. Digo apasionante, pero también es cierto que me ha conllevado más de un dolor de cabeza. Así que, bueno, pues eso es lo que ha sido brevemente mi recorrido, ¿no? Bien, ahora voy a entrar en algunos aspectos, ¿no?, brevemente, con los que ha de lidiar la fenomenología. Entonces, ¿qué se dice que es la fenomenología? Bueno, pues la fenomenología es una filosofía, ¿no? De hecho, Morán dice que es un modo radical de hacer filosofía,
que enfatiza el intento de llegar a la verdad de los asuntos, ¿sí? Pero también se dice de la fenomenología, ¿no? Y es también una metodología, un método de investigación, un paradigma, un enfoque, una perspectiva, una actitud filosófica, ¿no? Y si ya de por sí la fenomenología entraña una gran complejidad, el que se diga que la fenomenología son tantas cosas, ¿no? O que se le atribuyan tantas etiquetas, ¿no? Entre comillas, complica un poco más las cosas. Sobre todo cuando uno no sabe muy bien o no tiene muy claro a qué se está refiriendo o en qué plano se está moviendo, ¿no? Entonces, en este sentido sí que hay autores, como por ejemplo Van Manen, que diferencian la fenomenología como filosofía, ¿sí? La fenomenología filosófica, de la fenomenología como ciencia humana. O Giorgi, también, Amedeo Giorgi, también viene a hacer algo parecido con la diferenciación de la fenomenología filosófica y la fenomenología científica, ¿sí? Pero hay que reconocer, ¿no?, que aquí hay un salto, que se suele dar un salto. Uno de los problemas de esa diferenciación puede estribar en cómo se articula ese salto, ¿no? Cómo se pueden llegar a aplicar esos principios, esos fundamentos teóricos luego a la práctica, ¿no? A la hora de hacer una investigación. Bien, entonces, esto es, ahí hay una diferencia, puede haber una diferencia, un salto entre lo que dicen los textos filosóficos, ¿no?, y cómo son interpretados o cómo son comprendidos estos por parte de quienes quieren hacer fenomenología. Bien, a nivel de la investigación cualitativa, ¿con qué nos encontramos? Con que las filosofías de Husserl, de Heidegger o de Gadamer, por ejemplo, entre muchos otros, ¿no?, y los conceptos que desarrollan estos y que trabajan, ¿no?, en sus escritos, en sus textos, se emplean para sustentar distintos trabajos de investigación cualitativa. Entonces, algunas de las cuestiones que nos podemos plantear pueden ser: ¿de qué modo informan estas filosofías esos estudios? Y están, o sea, se hacen explícitos o lo suficientemente explícitos en los estudios. ¿De qué modo influyen, ¿no? Y luego, ¿se hace una lectura e interpretación adecuada o fiel al autor? Ese es otro gran punto, ¿no?, que podemos tener, que nos podemos preguntar. Porque muchas veces se suelen utilizar términos, ¿no?, en la investigación cualitativa, conceptos como por ejemplo el círculo hermenéutico, la fusión de horizontes, ¿no?, si nos referimos a Gadamer, el emplear como sinónimos a veces términos como precomprensiones, preconcepciones, presuposiciones, prejuicios, estructuras previas, background, ¿no?, pero ¿se comprenden y se trasladan bien al campo de la investigación? Esta sería como la pregunta que dejo en el aire, si no la voy a responder. ¿Sí? Son preguntas, yo hoy voy a formular muchas preguntas, quizá, ¿no?, mucha pregunta para que nos planteemos, ¿no?, para que cada uno ya desde su posición, desde sus conocimientos, ¿no?, poco a poco se vaya cuestionando, haciendo este cuestionamiento, ¿no? Y también incluso nos podemos plantearnos si es adecuado emplear estos términos o si es necesario, ¿no?, en el ámbito de la investigación cualitativa. Entonces, bueno, para mí por lo menos sería interesante, cuanto menos, discutir estos aspectos con los filósofos, por ejemplo, ¿no?, para saber un poco ellos qué es lo que opinan, cómo conciben, ¿no?, las cosas. Bien, en cuanto, ahora ya voy a focalizar un poco en lo que son los orígenes del empleo de la fenomenología, ¿no?, en la enfermería. Entonces, podemos decir que estos coinciden, ¿no?, con los orígenes del cambio de rumbo que experimentó la investigación en el ámbito de la enfermería. Entonces, Omery en el 83, ¿no?, dijo que la enfermería en los 20 años anteriores, es decir, entre los años 60, 70, ¿no?, hizo un progreso muy grande en desarrollar y consolidar su base de conocimientos científicos, siendo el método científico tradicional el método más prevalente, ¿sí? Entonces, lo que sucede es que para un número creciente de enfermeras investigadoras, el método científico se volvió limitado y constreñido, y la naturaleza inherente al método, que reducía al ser humano bajo estudio a un objeto con muchas pequeñas unidades cuantitativas, se convirtió en algo problemático para muchas enfermeras, ¿no?, ya que no daba pistas sobre cómo encajar esas pequeñas unidades, ¿no?, al todo dinámico que es el ser humano, con quien la enfermera interactúa en la práctica clínica, ¿no? Entonces empezaron a pensar
o a concebir la enfermería como una ciencia humana diferente a las ciencias naturales, como puede ser, por ejemplo, la biología o la química. De modo que entre los años 70 y los 80, las enfermeras teóricas y las investigadoras se comprometieron en una crítica animada y esclarecedora, ¿no?, de los asuntos o de las asunciones positivistas, empiricistas y mecanicistas, en las que mucha de la investigación enfermera se había realizado, y encontraron insatisfactorio el método científico tradicional, ¿no? Entonces, algunas enfermeras investigadoras, en este sentido, empezaron a investigar metodologías de investigación cualitativas alternativas, ¿no?, sin que ello tampoco significara el reemplazar, ¿no?, los métodos de investigación cuantitativos. Bien. Entonces, este es un poco el origen, ¿no?, también de la fenomenología en cuanto a lo que es el empleo de la fenomenología como metodología de investigación en el campo de la enfermería. Bien, hay algunos autores que han dicho, esto ya a modo anecdótico, ¿no?, que las primeras enfermeras en utilizar la fenomenología fueron Patterson y Cerat en el 76 con su Humanistic Nursing. No sé si esto es del todo así o no, pero bueno, unas de las primeras al menos fueron ellas. Una vez dicho esto, claro, ¿cómo justificamos en el ámbito de la enfermería, ¿no?, el empleo de la fenomenología? ¿O qué motivos conducen a las enfermeras investigadoras a justificar el empleo de la fenomenología en la enfermería? Bien, entonces ahora voy a ir haciendo una serie de, bueno, voy a ir enumerando o voy a ir diciendo, ¿no?, cuáles son estos motivos. Entonces, lo que se ve es que tanto la investigación fenomenológica como la enfermería se tratan de ciencias humanas a la que les interesa el significado y, en consecuencia, la comprensión y la interpretación de los fenómenos que son relevantes para ellos. Por tanto, ¿no?, se concibe que es una metodología adecuada para responder preguntas de investigación de la disciplina enfermera y que, por tanto, se considera que ayuda a desarrollar o a generar el propio conocimiento disciplinar, ¿no?, de la enfermería. También se dice, ¿no?, dentro de esta justificación nos podemos encontrar con que la fenomenología y la enfermería, dicen algunos autores, que comparten valores y creencias, ¿no?, esa visión de que lo humano es holístico y significativo. También que ambas consideran todo lo que está disponible en la experiencia bajo estudio, lo subjetivo y lo objetivo, y que intentan comprender el significado total de la experiencia o que la experiencia tiene para el participante. Se ha llegado incluso a afirmar, ¿no?, de la fenomenología que es esencial para la implementación de un cuidado holístico, empático e individualizado. Entonces, yo en este sentido creo que aquí cabría preguntarse a ver de qué modo, ¿no? En el 82, Euler, ¿no?, dijo que la fenomenología contiene elementos que son familiares para muchas enfermeras, ¿no?, y que por tanto son fácilmente accesibles para ellas como métodos. Entonces, fundamentalmente realzando el enfoque holístico que tiene la enfermería a la hora de cuidar al paciente y su valoración como individuo. Bueno, esto también podría ser un poco cuestionable, ¿no?, porque, bueno, una cosa no quita la otra, diría yo. Otra de las afirmaciones, ¿no?, que se suele hacer es que la fenomenología permite el estudio, o que con la fenomenología se estudian las experiencias vividas, ¿no? Entonces, en este punto sí que hago un llamamiento, ¿no?, con cierta seriedad, veis que me río un poco, ¿no?, pero con cierta seriedad, y hago un reclamo para emplear la palabra vivencia, ¿no? Es una palabra que está formada por el filósofo José Ortega y Gasset para traducir el Erlebnis, ¿no? Entonces, bueno, yo en este sentido confieso que tuve que ir a Canadá, tuve que irme hasta Canadá para darme cuenta de que teníamos esta palabra tan bonita en el español. Entonces, bueno, pues estas cosas suceden a veces, ¿no? Entonces, en este sentido sí que yo creo que hay que reclamar un poco el uso de la palabra vivencia y dejar a un lado esa experiencia vivida, ¿no?, que muchas veces yo creo que abusamos, ¿no?, de esta palabra por esa traducción del inglés, ¿no?, life experience. Bien, entonces, bueno, lo que venía a decir, ¿no?, es que otro de los motivos que justifican o que muchas veces utilizamos para justificar el empleo de la fenomenología, ¿no?, como metodología de investigación, es que con la fenomenología se estudian las vivencias, ¿no?,
Y esto es algo esencial para la enfermería. Esto es, en el enfoque fenomenológico, ¿no? se ve, o en el enfoque fenomenológico se ve un modo que puede servir a la enfermería, ayudándonos a comprender la experiencia de un modo más efectivo. ¿Sí? Esto es una afirmación que se suele hacer. Esto también podría ser cuestionable, ¿no? Bien, ambas conciben, ¿no? Tanto la fenomenología como la enfermería, ¿no? También se afirma que ambas conciben que el significado reside dentro de la subjetividad humana, que la investigación fenomenológica, cuya fuente fundamental de acceso al conocimiento es la experiencia humana, que tiene un enfoque metodológico que permite y fomenta la expresión de la complejidad y la profundidad de la misma, ¿no? Y que por ello se presenta como una metodología de investigación muy valiosa, ¿sí? Y adecuada para la enfermería. ¿Por qué? Porque es una profesión cuyo núcleo central es la persona y por ende su vivencia. También se afirma, ¿no? O se coge como argumento el hecho de que la fenomenología es una metodología de investigación bien fundamentada, ¿sí? Y aparte, ¿no? También se ve que encajan bien las ideas, ¿no? Las ideas que aparecen en las filosofías de algunos fenomenólogos, como por ejemplo la visión relacional de la persona tal y como la plantea aparentemente Heidegger, ¿no? Esto es lo que dicen algunas enfermeras, y que se elabora de forma más detallada en el tema filosófico de la fenomenología. ¿Sí? Bien, aquí ya si dirigimos un poco nuestra mirada a Van Manen, ¿no? Quien afirma, entre muchas otras cosas, que la fenomenología pretende obtener un conocimiento más profundo de la naturaleza o del significado de nuestras experiencias cotidianas, y trasladamos, ¿no? Esta potencialidad a la que se refiere a la enfermería, estamos en condiciones de afirmar que a través de la investigación fenomenológica obtendremos una comprensión más completa de las experiencias que viven los pacientes y los profesionales de enfermería. Claro, hemos de tener en cuenta que la investigación fenomenológica no pretende ni sirve para elaborar teorías efectivas, y esto es importante, ¿no? Dirigidas a explicar ni gobernar el mundo, ¿no? Sino que más bien nos ofrece la posibilidad de unas percepciones que son plausibles y que nos ponen en contacto más directo con el mundo. Por tanto, Van Manen nos suele decir que el progreso que viene a ofrecer la ciencia humana fenomenológica, tal y como, ¿no? la concibe al menos, es que consiste en humanizar la vida humana y humanizar las instituciones humanas para ayudar a los seres humanos a ser cada vez más reflexivos y así poder estar más preparados para actuar con tacto y acierto en determinadas situaciones. Entonces, dicho de otro modo, ¿qué es lo que sería esto, ¿no? Pues él dice que una sólida, ¿no? investigación en ciencias humanas puede ser de ayuda para aquellos que la comparten con el objetivo de producir un conocimiento sensible a la acción, ¿vale? Esto sería como lo que se puede llegar a derivar, ¿no? de este tipo de conocimiento, este tipo de investigación. Bien, ahora voy a entrar un poco en los errores en los que se puede estar incurriendo, ¿no? ¿Qué se nos ha achacado a las enfermeras o qué críticas nos hacen o nos hacemos también? Y luego también si están fundamentadas esas críticas. Entonces, bueno, en primer lugar, ¿con qué nos encontramos? Con que la terminología, ¿no? que se emplea a veces no es consistente o muchas veces no es consistente. Entonces nos encontramos con términos como fenomenología, fenomenología hermenéutica, fenomenología interpretativa, hermenéutica, ¿no? que se emplean muchas veces o se pueden emplear como sinónimos. Bien, la fenomenología y la hermenéutica no son lo mismo, ¿no? Cosa que en los artículos iniciales escritos por enfermeras sí que existe una mezcla y un empleo indistinto, dando a entender que existe una sola fenomenología. Y esto, pues bueno, si uno nos sigue leyendo y nos sigue informándose, ¿no? al respecto, pues bueno, puede incurrir, ¿no? en ese error. Entonces es importante tener en cuenta que ni existe una fenomenología ni existe una hermenéutica, ¿no? Aquí si citáramos a Spiegelberg, ¿no? diría que hay tantas fenomenologías como fenomenólogos. Creo que es el quien hizo esa afirmación. Si no es así, ya me podéis corregir.
Luego, por otro lado, vemos, ¿no?, que gran parte del debate que se ha generado en torno a la investigación que hacemos las enfermeras, ¿no?, utilizando la fenomenología, ¿no?, como metodología de investigación, ha sido informado por la traducción y, por tanto, también la interpretación de trabajos de filósofos alemanes. Y en este sentido, por ejemplo, Fleming y Rock, ¿no?, en el año 2002 apuntaron que existen muchas traducciones y que cada una de ellas ha sufrido pequeñas diferencias, dando lugar todo esto a versiones que pueden haber sufrido pequeñas distorsiones y, por tanto, tener consecuencias sobre la investigación, ¿no?, que se realiza. Por otro lado, también y fundamentalmente, otro de los errores en los que podemos estar incurriendo es que las investigaciones que suscriben el enfoque fenomenológico pueden no explorar en profundidad ni comprender los fundamentos filosóficos de la fenomenología. E incluso, ¿no?, también se nos ha achacado que las enfermeras que hacen investigación fenomenológica se ponen a hacer este tipo de investigación sin tener una sólida base de conocimientos. Bueno, voy a seguir, no he terminado todavía, ¿no?, con esos errores en los que podemos estar incurriendo, hemos podido incurrir, ¿no?, al menos algunas enfermeras. Otro aspecto, quizá el empeño de relacionar la fenomenología con la experiencia. También nos podemos plantear esto, ¿no? Dicen Rachel y Robinson, por ejemplo, como la experiencia humana es el foco de preocupación de la práctica enfermera, en la investigación enfermera es de suma importancia disponer de modos o de medios, ¿no?, de poder describir las experiencias vividas en situaciones de enfermería. Pero mi pregunta aquí sería, ¿pero no hay otras formas de estudiar las experiencias?, ¿no? ¿O de qué forma pretende estudiar la fenomenología, ¿no? Hablamos de experiencias, hablamos de experiencias prereflexivas. Bueno, a esto iré un poquito más tarde, o volveré un poquito más tarde. Otro aspecto, ¿no?, a destacar puede ser la diferenciación de la investigación fenomenológica de Husserl y de Heidegger, ¿no?, en la que nos hemos empeñado en destacar sus diferencias muchas veces. Como si solamente hubiera también, ¿no?, dos tipos de fenomenologías o dos tipos de investigación fenomenológica, ¿no?, la de Husserl y la de Heidegger, ¿no? Y en destacar esas diferencias que incluso muchas veces, yo creo que a veces hemos podido incurrir en no haberlas interpretado bien, ¿no? Y esto ya es algo que ha salido antes, ¿sí? Volviendo un poco a las etiquetas, ¿no?, que se le atribuyen en la investigación a la fenomenología. Yo aquí también destacaría el hecho de que muchas veces nos encontramos con que se emplea la palabra enfoque o que también utilizamos afirmaciones como un estudio basado en los principios de la fenomenología o un estudio inspirado en, ¿no? Solemos utilizar ese tipo de afirmaciones, de frases, ¿no?, para referirnos al uso que hemos hecho de la fenomenología en nuestros estudios de investigación. Pero claro, ¿esto qué quiere decir realmente?, ¿no? ¿Qué quiere decir realmente? ¿Qué estamos queriendo decir realmente? ¿De qué forma se hace presente la fenomenología o los principios teóricos? ¿O cómo, ¿no?, cómo se articula luego eso en lo que es en la investigación? Incluso también, ¿no?, y aquí yo soy más crítica, también nos encontramos con estudios que hacen metodologías mixtas o que utilizan metodologías mixtas en cuya parte cualitativa uno se puede encontrar con que hacen un análisis fenomenológico o utilizan un enfoque fenomenológico. Y yo también, pues ahí soy crítica, ¿no?, y digo, bueno, pero ¿de qué forma, ¿no?, informa esto a ese análisis, ¿no? Entonces yo creo que son cosas, son cuestionamientos, planteamientos importantes a tener en cuenta, también sobre todo para nosotros mismos, saber qué es lo que estamos haciendo y también para poder ver un poco cuál es la influencia, ¿no?, y para poder explicarnos también ante los demás, ¿no?, para que se nos entienda. Si es que se utiliza, ¿no?, de esta forma, o si es que se hacen ese tipo de afirmaciones. Porque si no, pues pueden resultar cuanto menos, bueno, raras o quizás hasta fuera de lugar, ¿no?
Por otro lado, Omeri, también en uno de en su artículo del 82, creo que es, afirma que el método fenomenológico es un método de investigación inductivo y descriptivo. Bueno, yo no estoy de acuerdo tampoco con esto, ¿no? La fenomenología no diría que es un método inductivo. Yo diría que el método de la fenomenología es la reducción. ¿Sí? Entonces yo creo que esto es una cosa también, a mi parecer, muy importante y a tener en cuenta. La reducción, la importancia de la reducción. Por otro lado también, ¿qué es lo que se nos ha achacado, ¿no? Dentro de todas estas críticas? Bueno, yo creo que no solamente a las enfermeras, ¿eh? Esto si nos sirve de consuelo, yo creo que también a muchas otras disciplinas, ¿no? Que utilizan la fenomenología, ¿no? Como metodología de investigación, así que no solo a las enfermeras. Pero bueno, también se nos ha dicho, ¿no? Que empleamos y leemos fuentes secundarias. Yo me atrevería aquí a decir que hasta fuentes terciarias. Es decir, cuando cogemos un estudio de investigación, ¿no? Que utiliza una metodología fenomenológica, por así decir, luego si vamos a las referencias, ¿no? Algo que de hecho estuve hablando una vez con Juan Diego, en una de las conversaciones que tuvimos, ¿no? Una de las veces, él me decía, ya es que Begoña, tú te vas fijando, ¿no? En las referencias bibliográficas, bueno, ¿qué mención, ¿no? ¿Qué citas aparecen de lo que son las fuentes primarias? Efectivamente, y es algo que se nos ha achacado, ¿no? Que se nos critica. El no recurrir a fuentes primarias. Bien, claro, aquí lo que vemos es que esa lectura de fuentes primarias es dificultosa, ¿vale? Esto entraña pues una gran complejidad, ¿no? Entonces, en este sentido, esa lectura de fuentes primarias tendría que ir guiada, tendría que ir orientada, tendría que ir, ¿no? Bajo alguien realmente experto, ¿no? En esos textos, alguien que nos pueda orientar, que nos pueda ayudar, ¿no? En definitiva. También nos podemos encontrar con autores, ¿no? Que hacen una crítica de los enfoques interpretativos que existen, ¿no? Teniendo como fondo la fenomenología, por ejemplo, hermenéutica, mejor dicho, la hermenéutica, perdón, de Gadamer, pero que incluyen dentro de esos enfoques interpretativos autores como, por ejemplo, Giorgi, Polazzi o Van Manen, lo cual no tiene sentido, ¿vale? Y esto, o sea, hecho por gente además que es de la propia disciplina enfermera, ¿no? Entonces, aquí también se nos podría achacar, bueno, pues una falta de conocimientos o de no centrar bien, ¿no? En dónde estamos, ¿no? A qué nos estamos refiriendo. Por otro lado, también se nos ha dicho, ¿no? Que intentamos establecer y describir métodos concretos a seguir a modo de una secuencia de pasos que hay que seguir para poder hacer la investigación fenomenológica. Y esto es una crítica que se nos ha hecho, ¿no? Y creo que también tiene su razón de ser. En definitiva, como si intentáramos establecer una serie de pasos, ¿no? Como si fuera esto un Google Maps, ¿no? En definitiva, para llegar bien, ¿no? Desde el punto de partida hasta el destino. Entonces, bueno, pues nos encontramos con que la fenomenología, pues bueno, no se trata de eso, ¿no? Es mucho más complejo que todo eso. Entonces, aquí, ¿no? Pues esos intentos de categorizar, de codificar, de hacer clasificaciones de atributos y demás, pues no serían acertados, ¿no? ¿Qué más? Se nos ha criticado respecto al empleo que se ha hecho también, ¿no? De la fenomenología y al hecho de que, en cierto sentido, algunos investigadores han traicionado el proyecto básico de la fenomenología. Claro, y esto también tiene su razón de ser. Y uno también se tiene, ¿no? Que cuestionar o hacer este cuestionamiento y este planteamiento. Otra equivocación, a mi juicio, en la que podemos estar incurriendo es en el preestablecimiento de esos marcos preconcebidos que guíen los análisis, ¿no? También, bueno, pues a veces marcos conceptuales y demás, ¿no? Que pueden estar guiando, en cierto sentido, nuestras investigaciones, ¿no? Esa investigación. Luego, en este sentido, pues, ¿qué podríamos decir? Bueno, pues que hay revisiones de la literatura que se han hecho. Por ejemplo, Drucker en el 99 hizo una revisión que está publicada en la JAN, en la Journal of Advanced Nursing, ¿no? Que hace una revisión de la literatura de investigación heideggeriana en el campo de la investigación enfermera.
y plantea dos cuestiones específicas, ¿no? en este trabajo que le parecen relevantes para la crítica de la investigación enfermera que se dice, ¿no? o que dice, mejor dicho, estar basada en la fenomenología heideggeriana. Entonces, en primer lugar, él plantea, ¿no? si describen estos estudios una metodología que es consistente con la filosofía heideggeriana, que esto va muy en sintonía con lo que he dicho, ¿no? hasta el momento, y si los hallazgos de estos estudios están informados y enriquecidos por los escritos de Heidegger. Y en segundo lugar, ¿no? Eso es, en segundo lugar eso, ¿no? Pero claro, ¿qué es lo que sucede? Que aquí se da la paradoja que en esta publicación precisamente no hay fuentes primarias. Entonces, bueno, pues aquí también, ¿no? Pues se puede estar incurriendo o se está incurriendo, ¿no? En eso que se nos ha achacado, ¿no? A las propias enfermeras. Hay otra revisión muy interesante, ¿no? Si estáis interesados un poco en profundizar en todo esto, ¿no? Que es otra revisión de la literatura publicada en el 2010, que ya han pasado 10 años, ¿no? Aquí el tiempo pasa muy rápido. Entonces han pasado ya 10 años y es aquella que le hicieron Norlick y Harder, ¿no? Que el título viene a ser ¿qué hace que un estudio sea fenomenológico? ¿no? Es decir, una pregunta con ciertos tintes fenomenológicos, ¿no? Podríamos decir. Entonces aquí hacen un estudio, un análisis de estudios empíricos de enfermería revisados por pares, ¿no? Y llegan pues, a unas conclusiones bastante también interesantes. Entonces yo, bueno, después de haber hecho, ¿no? toda esta enumeración, ¿no? de errores en los que podemos estar incurriendo o que se nos han achacado, ¿no? a las enfermeras en cuanto a lo que es el empleo de la fenomenología en el campo de la investigación, ¿no? cualitativa, yo me pregunto, cuando hacemos investigación, ¿no? fenomenológica, estamos recogiendo realmente vivencias, ¿no? Si es que por lo menos hacemos una recogida de datos, por así decir, ¿no? Como se entiende en la investigación cualitativa. Esa es una de las preguntas que yo plantearía. ¿Estamos recogiendo vivencias? Es decir, estamos recogiendo experiencias pre-reflexivas antes de que antes de que, ¿no? el participante haya entrado a reflexionar en torno a ellas. Claro, esto es sumamente difícil, pero sumamente difícil. Requiere que el participante, ¿no? en este caso, o la persona en cuestión, nos haga descripciones de tal y como han sucedido, pero fuera, ¿no? o libre de interpretaciones, ¿no? Y entonces este ejercicio es realmente difícil. Entonces yo aquí os podría poner un ejemplo, ¿no? un ejercicio que hice yo cuando estuve en Canadá, ¿no? Seríamos capaces de escribir ahora mismo una situación en la que no nos hayamos acordado del nombre de una persona. Es una situación muy común, ¿no? Muchas veces nos encontramos con personas ¿no? y no nos acordamos de su nombre. Y tenemos el nombre en la punta de la lengua, pero no nos viene el nombre y muchas veces hasta las situamos, las localizamos en los lugares en los que las hemos conocido y demás, pero no nos viene su nombre, ¿no? a la cabeza. ¿Qué es lo que sucede en ese momento, en ese instante, ¿no? Que es un instante, que son 2 segundos, son 3 segundos, ¿no? Pero ¿cómo vivimos ese tiempo? ¿Qué sucede? ¿no? ¿Qué nos sucede? Claro, hacer la descripción de todo eso, ¿no? Sin que entremos a interpretar, es muy difícil. Con lo cual, conseguir este tipo de descripción en un estudio fenomenológico es realmente un reto, ¿no? Entraña un auténtico reto, ¿no? En este sentido. Claro, todo esto va a tener también una repercusión sobre el análisis posterior, ¿no? Es decir, si nosotros no somos capaces de recoger experiencias pre-reflexivas, ¿no? Ese análisis que se vaya a hacer después tampoco va a estar basado en un material, ¿no? Con ese contenido pre-reflexivo, ¿no? Ese material experiencial. Bien, claro, esto tiene una serie de implicaciones sobre los métodos de la recogida de datos. Entonces, aquí muchas veces nos encontramos con que los estudios no inciden en esto, ¿no? Cuando leemos investigación, ¿no? fenomenológica no se incide lo suficiente en esto. Muchas veces vemos que con grabarle al participante es suficiente, ¿no?
que se aborda, o sea, se utilizan entrevistas en profundidad, focus group, ¿no? La redacción de relatos, que puede ser muy útil, por cierto, ¿no? Pero las entrevistas en profundidad, los focus group, bueno, todo eso nos va a permitir o va a ser el mejor modo, ¿no? de recoger ese material experiencial prereflexivo. Bien. Entonces, bueno, en torno a esto también pues, se ha discutido, ¿no? Y se ha debatido hasta qué punto de vista, ¿no? También pueden ser en algunos momentos considerado, ¿no? Como algo prereflexivo. Bien, bueno, pues hay algún autor que también lo ha apuntado, ¿no? Pero bueno. ¿Qué más? También hay algún autor, ¿no? Por ejemplo, Jasper dice en el 94 que el diseño del estudio debe de permitir acceder al significado que tiene la experiencia para el participante. Entonces yo aquí también lanzaría la siguiente pregunta. Bueno, ¿es así? ¿No? Si estamos haciendo un estudio fenomenológico. ¿Responde todo esto al proyecto básico de la fenomenología? Bueno, son también cuestionamientos, ¿no? Que nos podemos hacer. Hay debate, ¿no? Hay controversia. Y bueno, pues uno también tiene que pensar en esto también para posicionarse. Otro aspecto, la importancia que puede tener la interpretación y cómo ha sido comprendida la reducción, ¿no? El bracketing, la epogé. Claro, ¿cómo lo hemos entendido? ¿Cómo lo hemos interpretado en la investigación? ¿Lo hemos interpretado como la reflexividad del investigador? Bueno, yo me aventuro a decir que muchas veces sí. Yo eso es a lo que me aventuro a decir. Esto me podéis discutir, ¿eh? Pero yo me aventuro a decir que sí, que no las hemos terminado de llegar a quizá a comprender y aplicar, bueno, aplicar entre comillas, ¿no? Pero a llevarlas a la práctica, ¿no? Realmente. Es un reto, ¿no? En este sentido. Entonces, bueno, a veces yo creo que se confunde, ¿no? El intentar ir libre de preconcepciones, libre de presuposiciones, ¿no? A lo que es la recogida de datos, a lo que es hacer el análisis, ¿no? Pero claro, aquí igual se está confundiendo, ¿no? Como bien decía yo ahora, pues con esa reflexividad del investigador, incluso con las habilidades propias que tiene que tener el investigador al recoger los datos. Bien. Me están llamando por teléfono. No sé si está sonando la llamada en estos momentos. Sí, está sonando. Bueno, pues no me voy a acercar. Espero que cese enseguida la llamada de teléfono. Estas son cuestiones del directo. ¿Sí? Bien. ¿Qué más podemos decir? Nos encontramos también que hay estudios, ¿no? Que dicen ser fenomenológicos o dicen hacer fenomenología, pero aquí cabe cuestionarnos, ¿no? Después de haber dicho todo esto, ¿no? Que no ha sido poco, si son verdaderamente estudios fenomenológicos o hacen realmente fenomenología, ¿no? Es decir, también si son fieles a esa filosofía de fondo. No sé si os habéis leído una de las lecturas propuestas, ¿no? Aquella, la de Van Manen, ¿no? La de But is it phenomenology, ¿no? Yo creo que, bueno, pues esto puede apuntar, ¿no? Puede ayudar, ¿no? A arrojar luz, ¿no? En este sentido. Otro aspecto, o sea, que tenemos que tener en cuenta, ¿no? A nivel de lo que es la investigación fenomenológica, y es que existen grandes controversias y discusiones, ¿no? No podemos estar ajenas a todas ellas. Entonces, ¿qué autores destacados, ¿no? nos podemos encontrar aquí? Bueno, pues nos podemos encontrar con Michael Crotty, ¿no? No sé si algunos de vosotros habéis tenido la oportunidad de leer a Michael Crotty. Yo sí, estas navidades he tenido una lectura, aquí está el libro, una lectura bastante, bueno, interesante, ¿no? A este respecto, porque el título de su libro no es Phenomenology and Nursing Research, es decir, la fenomenología y la investigación enfermera, ¿no? Luego ya diré alguna idea, ¿no? Que dice Crotty. También nos encontramos con John Valley, ¿no?
supongo que a muchos de vosotros, o a algunos de vosotros también os sonará. Arantxa Avi, también, ¿no? Parte de estas controversias y discusiones más recientes. A Jonathan Smith, ¿no? Que también ha sido centro también de polémica, ¿no? A Amedeo Giorgi y, por supuesto, a Van Manen, ¿no? Que hay, pues en los últimos años ha tenido un cruce, ¿no? de publicaciones con, por ejemplo, con Arantxa Avi, con Jonathan Smith también. En el pasado, Amedeo Giorgi y Van Manen también tuvieron sus discusiones, ¿no? Los dos siendo profesores de la Universidad de Alberta, con enfoques distintos, ¿no? Pero bueno, siempre en un tono académico, ¿no? Y bueno, yo creo que con lo que nos tenemos que quedar es que al final, gracias a estas discusiones, ¿no? Avanzamos, ¿no? Seguimos y bueno, suelen ser discusiones la mayoría de las veces fructíferas, ¿no? En este sentido. Entonces, bueno, pues yendo un poco a Crotty, ¿no? A qué es lo que, a las grandes controversias, o a qué es lo que dice Crotty, mejor dicho, ¿no? De lo que hacemos las enfermeras. Bueno, pues Crotty hizo una gran crítica a la enfermería, no, o sea, a la enfermería, ¿no? ¿Pero por qué? Por el uso que hacía la enfermería de la fenomenología, ¿no? Fundamentalmente a las enfermeras de América del Norte o de Norteamérica, ¿sí? Entonces señaló que no era una fenomenología, que no era fenomenología lo que ellas hacían, ¿no? O al menos no tal y como había sido planteada por los filósofos europeos, ¿sí? Entonces aquí él lo que hace fue identificar, ¿no? O diferenciar dos fenomenologías. Aquella conducida por enfermeras, a las que llamaba la nueva fenomenología, o ¿no? que era descriptiva, subjetiva y que carecía de crítica, ¿no? Entonces él nos achaca eso, que no es crítica la fenomenología que hacemos, que es subjetiva y que, bueno, que es descriptiva. Pero bueno, la fenomenología también es descriptiva, ¿no? Entonces en este sentido nada. Pero bueno, él utiliza este término en otro sentido. Bien, entonces, claro, una de las muchas cosas que dijo, ¿no? Crotty, que ya ha fallecido, ¿vale? O que ya falleció, es que el foco en la experiencia adoptado por las enfermeras investigadoras era problemático, ¿no? Al no concordar con las intenciones originales de la fenomenología. Esta idea ya ha salido, ¿no? Antes. Y sugirió que los investigadores fenomenológicos deberían volver al intento original de la fenomenología de buscar la esencia del fenómeno de estudio. Bien, las críticas de Crotty, pues por algunas enfermeras fueron bastante mal acogidas, fueron rechazadas, ¿sí? Y de hecho, bueno, pues Crotty tuvo respuesta, ¿no? Por parte de algunas enfermeras, ¿no? Investigadoras y académicas. Y por otro lado, también hubo quienes consideraron que la contribución de Crotty, ¿no? podía hacer una contribución de cara a hacer sus trabajos más académicos, ¿no? Incluso a mejorarlos. Bien, entonces en este sentido hay una cosa muy interesante que me parece que dijo una autora, que es Patricia Barkaway, ¿no? Que ella decía que si hay que desestimar las críticas que hizo Crotty, ¿no? Debía de ser tras hacer una evaluación crítica de lo que decía, ¿no? Del contenido de sus escritos y no en base a una respuesta afectiva. ¿Por qué? Porque muchas veces no llevamos bien la crítica, ¿no? Muchas veces, es más, la mayoría de las veces, nos cuesta aceptar las críticas, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido, pues más que dejarnos llevar por ese sentimiento o esa respuesta afectiva a esas críticas, que no fueron pocas, ¿no? Bueno, pues había que ponerlo todo en perspectiva, ¿no? Analizarlas de una forma racional y ver si en cierto sentido tenían sentido, ¿no? Valga la redundancia. Bien, por su lado, aquí nos encontramos también con que Giorgi, ¿no? Respondió a Crotty, ¿no? Otro autor, ¿no? Entonces, y de hecho Giorgi atacó a Crotty en este sentido y lo acusó de haber malinterpretado, de haber tergiversado, ¿no? Incluso la fenomenología. Bien, y aquí también, bueno, Giorgi nos defiende un poco a las enfermeras, pero también es cierto que no está de acuerdo con el hecho de que Crotty base la crítica que hace a Giorgi en base a los estudios que hacen las enfermeras, ¿no? Y en este sentido, claro, ¿qué es lo que sucede? Que Giorgi lo que dice es que, claro, si Crotty
se basa en los estudios que han hecho las enfermeras, no está haciendo una adecuada crítica, ¿no?, a ese enfoque que ha diseñado él o a ese método que ha diseñado él, ¿no? Habréis estudiado, ¿no?, o habréis oído, habréis leído, ¿no?, estudios que siguen la fenomenología o el método de Yorke, ¿no? Entonces, él dice que realmente pues, las enfermeras pues tampoco, muchas veces, ¿no?, han seguido de una forma fiel su método, el método desarrollado por él, ¿vale? Bien. ¿Con qué más nos encontramos? Que la crítica de Crotty, perdón, además está amparada por John Paley, pero este va más allá, ¿no? Y Paley dice que las enfermeras no comprenden bien los tres principios fundamentales de la fenomenología de Husserl, ¿no?, como son la reducción fenomenológica, el fenómeno, o lo que es fenómeno, ¿no?, y la esencia. Y que además han construido mal estos conceptos. Y además va más allá, ¿no? Y de hecho afirma, ¿no?, y dice que las enfermeras deberían de alejarse o despegarse del todo de la filosofía de Husserl. También dice, en cuanto a lo que es Heidegger, en cuanto a Heidegger, ¿no?, dice que las implicaciones metodológicas atribuidas usualmente a la fenomenología de Heidegger son inexactas en la literatura enfermera. Es decir, que las enfermeras leen y entienden mal. Bueno, ya, ¿no? Entonces esto dice, bueno, pues en los años 90 y luego más recientemente, ¿no?, hace pocos años sacó un libro, ¿no?, John Paley, en este sentido también. Bueno, hay muchos más autores y nos podríamos centrar más, ¿no? Pero yo creo que ya viendo la hora que es, lo voy a dejar aquí, ¿no?, esta parte de crítica de autores y demás. Pero hay un artículo que sí que me gustaría mencionar, ¿no?, y ahora como he terminado con John Paley, es uno de Olga Petrovskaya, ¿no?, cuyo título es ¿Hay fenomenología después de Paley?, ¿no? Entonces, bueno, yo os invitaría a leer, ¿no?, esta publicación. Claro, hablar de fenomenología y de enfermería y no hablar de Benner, pues también sería un poco raro, ¿no?, cuanto menos, o extraño. Entonces, bueno, yo aquí apuntaría al hecho de que Benner también ha sido criticada, ¿no? Fue criticada en su día por Crotty, ¿no?, autor que ya he mencionado, pero también ha sido bastante criticada más recientemente, como por ejemplo en el año 2009, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se ha dicho de ella? Entre muchas otras cosas. Pues que abraza un foco epistemológico que contrasta con el foco ontológico de Heidegger, ¿no? Entonces yo, después de haber leído un poco a Benner, ¿no?, digo un poco porque he leído poco a Benner, lo reconozco, entonces parece que no es acertado decir que Benner proponga estudiar las vivencias, ¿no?, tal y como ella propone, pues bueno, los métodos que utilizan, lo que es la recogida de datos, la forma que tiene, ¿no?, de llevar a cabo ese análisis, aunque a mí no me gusta hablar de análisis en fenomenología, ¿no?, pero bueno, no sé, a mí me resulta, bueno, no sé, hay cosas que me llaman la atención, ¿no?, en cuanto a cómo propone Benner ese empleo de lo que es la fenomenología interpretativa en su caso, ¿no? Bien, claro, ahora ya para concluir un poco, porque creo que ya va siendo hora, ¿no? Yo ya cerraría con una serie de consideraciones finales. ¿Qué leemos, ¿no? ¿En qué plano nos movemos? ¿En qué nos basamos? ¿Cuánta fenomenología filosófica o cuánta filosofía se ha de saber para hacer investigación fenomenológica? ¿Y qué fuentes se han de estudiar, ¿no? Son preguntas, ¿no?, que yo bueno, pues me formulo, ¿no?, de una forma, pues bueno, bastante recurrente, ¿no? Entonces son preguntas, bueno, pues que están ahí y que merece la pena, yo creo que cuestionárselas, ¿no? Porque sobre todo yo, bajo mi experiencia, ¿no?, ya con el empleo de la fenomenología de la práctica, ¿no?, de Van Manen, veo inconsistencias, veo muchas inconsistencias y en esto sí que me aventuro, ¿no?, a afirmar, ¿no? Y más después de haber tenido la oportunidad de estar allí, veo muchas inconsistencias en el empleo, ¿no?, que parece que se hace, ¿no?, de su fenomenología, ¿no?, de la fenomenología que propone él, o de su método, ¿no?, del método que él propone.
y bueno, no hacen justicia a lo que es. Entonces, claro, dependiendo de qué es lo que lea uno, ¿no? Pues eso le puede conducir pues al error, ¿no? Y a entender algo que no es, ¿no? Cosa bueno, como hemos visto a lo largo de esta exposición, pues suele ocurrir con bastante recurrencia y frecuencia, ¿no? En lo que es la fenomenología. Entonces, bueno, para no alargarme más, pues lo dejo aquí, a ver si se genera algo de debate. Muy bien, Begoña, muchas gracias. Ha sido un placer escucharte. Y ahora, pues, a ver qué manos se levantan por ahí. Recordad que podéis activar vuestro micrófono e intervenir directamente, o bien utilizar el elemento levantar la mano, que lo tenemos aquí. Si le damos en el Zoom, le damos aquí a los participantes y ahí tenemos una opción que es levantar la mano, ¿vale? Entonces, bueno, Ana Barquero. Begoña, perdona Ana. Deja activado tu micrófono, Begoña, porque vas a tener que contestar. Cuando quieras, Ana. Bueno, buenas tardes, Begoña. Muchas gracias. Me ha encantado. No te veo. ¿Dónde está? Ah, ahora te veo. Me ha encantado la exposición. Bueno, yo soy una antigua en esto, muy antigua, que empecé a hacer un poquito de cualitativa. Y me ha encantado porque me he hecho muchas preguntas. Y en las preguntas que tú has hecho, hay una que yo sumaría, que es ¿qué formación tienen las enfermeras para hacer este tipo de investigación? Para mí es el núcleo. Yo, donde tú te mueves, no me he movido. Yo empecé con la cualitativa porque en ciencias de la educación, en enfermería yo no tuve formación. Y mucho de lo que he leído ha sido a través de enfermeras que se han formado pues, en otras disciplinas. Y han hecho esa investigación a través de eso. Ahora mismo no desconozco, pero sé la formación que se está dando. A no ser que en los estudios ya de doctorado se metan por otros caminos, yo pienso que desde las facultades no se incita ni se forma para hacer este tipo de investigación. No sé tú cómo lo ves. Y yo creo que muchas críticas ya a la gente que está investigando, pero ese camino que habría que afrontar primero, no sé cómo lo ves. Me gustaría que tú me dijeras. Bueno, yo, o sea, también quisiera decir, ¿no? Que, bueno, gracias, ¿no? Lo primero. Y sí que quisiera decir que quizá, ¿no? O sea, me he centrado en las críticas, ¿no? En lo que no hacemos bien, pero yo creo que también hacemos bien muchas cosas. Quiero decir, ¿no? Pero bueno, estaba planteado este seminario desde un punto de vista para generar debate, para reflexionar, ¿no? Es muy importante, ¿no? Cuestionarnos si estamos haciendo bien las cosas, si estamos haciendo todo lo bien que debiéramos de hacer, ¿no? Si podemos mejorar, ¿no? Entonces, o sea, tampoco pretendía sonar como que todo es negativo, todo es malo, ¿no? Pero sí que es cierto que pueden escasear, ¿no? Estudios de calidad, que estén bien planteados, bien hechos, ¿no? Y demás. Entonces, en cuanto a lo que es la formación, yo creo que hoy en día hemos mejorado, ¿no? Yo, desde luego que mi experiencia, ¿no? Es que se intenta, uno por lo menos cuando se enfrenta a lo que son los estudios de doctorado, bueno, intentar tener o adquirir, ¿no? esos conocimientos, ¿no? Sobre todo pues, a través de distintos másteres, a través de cursar asignaturas en investigación cualitativa y demás. Ahora bien, quizá también necesitemos una mayor formación en otros ámbitos, ¿no? En el caso concreto de la fenomenología, pues podríamos decir, pues adquirir unos mayores conocimientos filosóficos, ¿por qué no? Yo, por ejemplo, o sea, tuve la suerte de irme a Canadá y hacer una asignatura de doctorado, ¿no? de investigación fenomenológica. Quizá en España no lo sé y aquí no lo sé y probablemente haya participantes, ¿no? Que estén en una mejor posición de responder a esta pregunta. Yo creo que se ha avanzado, que estamos mejor, pero también podemos mejorar, ¿no? No sé si he respondido a tu pregunta o alguien más también quiere entrar, ¿no? A responder.
Aquí de Sheima Hossain, ¿no? Dice que comparte el punto de vista de Ana Barquero, ¿no? Que quizá también es solo su experiencia. Muy bien. Muy bien, por favor intervenid si queréis, ¿eh? No tengáis miedo, no pasa nada porque nos interrumpamos en un momento dado, nos recolocamos rápidamente. A ver, Humberto, por favor. Saludos, sí, les estuve escuchando. Gracias, saludos desde México, doctora. Tengo una cuestión, me hizo mucho eco porque, bueno, yo soy clínico y filósofo y la verdad le felicito por la ponencia. O sea, soy amante de la fenomenología y me hace mucho eco con Dan Zahavi, con la mente fenomenológica, la postura que usted nos da, doctora. Me gustaría saber, y apoyo también a la colega Ana Barquero, a la pregunta que le hizo. En la carrera como enfermera, digo, yo me dedico a la salud también, salud mental, y la fenomenología ayuda mucho a ver, sobre todo, hacer esa suspensión de juicio en el paciente. Pero vamos a una cuestión más práctica. ¿Cuál ha sido el reto para la enfermería? ¿Cuál ha sido el reto de meterse al mundo filosófico? Porque a veces nada más aquí en México, tristemente se minusvalora enfermería y no. Yo al menos valoro mucho porque tengo familiares que se dedican a la enfermería y que están igual de preparadas que usted, la verdad le felicito. Pero ¿cuál es el reto mayor que al menos yo veo que está rompiendo un paradigma, que se puede encasillar a veces las ciencias de la salud, pero que también se avientan a este mundo? O sea, ¿cuál sería el reto? Yo podría responderte desde mi experiencia. Aventurarme a responderte ya a nivel más disciplinar o a nivel de enfermería no me atrevo. Yo no me atrevo. Yo diría, en mi caso concreto, el reto es pasar de entender, ¿no? De entender que esto ya es todo un reto, ¿no? Y de situarse a hacer fenomenología. Como diría Van Manen, una cosa es saber cómo funciona un coche, ser capaz de arreglar un coche, ¿no? Y otra cosa es saber conducirlo. Este es el paralelismo que él establece. Igual muchos de vosotros no estáis de acuerdo, ¿no? Pero una cosa es teorizar, ¿no? Hacer filosofía, y otra cosa es hacer fenomenología. ¿Sí? Entonces, para mí el reto es ese. Y entendida esta, ¿no? Como una actividad reflexiva y escrita. Eso es muy importante, porque la fenomenología en el fondo, ¿no? es un método de cuestionamiento filosófico, ¿no? Requiere de una reflexión, y entonces se concibe, ¿no? que la reflexión es escribir, la escritura, ¿no? La escritura es reflexión. Para mí ese es el reto. Y luego el llegar a ver, ¿no? cómo se integra, ¿no? en esa reflexión fenomenológica lo que es la reducción, lo que es la epogea y la reducción, ¿no? Ese doble movimiento de apertura, ¿no? Que nos va a permitir abrirnos, ¿no? al significado, ¿no? Y luego de la reducción. Gracias, doctora. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Begoña, Sí. soy Miriam. Bueno, yo soy doctoranda de la Facultad de Enfermería y estoy haciendo también pues, fenomenología. Muchas gracias por la exposición. Y yo la verdad es que, bueno, no sé si son dos preguntas o son dos comentarios o dos reflexiones de dos cosas que has dicho, ¿no? Y que me han gustado, ¿no? Por un lado, la pregunta que has hecho a la hora de, pues, cuando estabas hablando un poco a la hora de la recogida, ¿no? Si recogemos vivencias, ¿no? O esas experiencias reflexivas, ¿no? Pues es verdad que, bueno, no sé, yo pues estoy haciendo entrevistas a enfermeras y es verdad pues que desde la primera a la última pues ha habido mucha diferencia, ¿no?
pero muchas veces al principio también lo que me pasaba, y pues por lo que me decían mis directoras de tesis, ¿no? Pues es muy difícil conseguir que las participantes pues te cuenten lo que están viviendo y no lo que piensan, sus ideas, ¿no? Y reconducir ahí sin dirigir, pues es todo un reto, ¿no? Entonces, bueno, eso como por un lado, ¿no? Ahí que es pues esa dificultad que tiene la fenomenología de recoger esas vivencias cuando realmente también queremos eso, ¿no? Pues para realmente llegar al significado del fenómeno, ¿no? Y luego, por otro lado, que también ha salido ahora hace poco, ¿no? Pues que también animabas no tanto a teorizar, sino a hacer fenomenología, ¿no? Y en la exposición también has hablado de que a veces describimos métodos y es una cosa que se critica, ¿no? Pues de pasos a seguir, cuando todo es mucho más complejo que todo eso, ¿no? Pero es verdad que para aprender a hacer fenomenología hay que hacerla, ¿no? Porque es como, bueno, no sé. Y para eso, pues yo a mí al principio, pues es verdad que luego, pues a través también de la dirección de mis directoras de tesis, pues he ido aprendiendo y pienso que todavía me queda mucho por aprender, ¿no? Pero al principio, pues es como que te agarras o necesitas como, bueno, eso, unos pasos o unos métodos para que yo por dónde empiezo, ¿no? Bueno, no sé, esto. Bueno, yo te diría que no solo te queda mucho por aprender a ti, yo creo que nos queda mucho por aprender a todos. Yo por lo menos así lo siento, a mí me queda mucho por aprender, ¿no? Y sí que es cierto que se aprende haciendo, ¿sí? Y esto también es una cosa que he sido todavía mucho más consciente también, ¿no? Después de haber cursado esa asignatura allí junto a, ¿no? Con los profesores Cathy Adams y Michael Van Manen, ¿no? Que son los que cogieron el testigo de Max Van Manen. Entonces yo sí que diría eso. Y el reto, ¿no? De conseguir, ¿no? Ese material experiencial, ¿no? Pues si es que recurrimos a los métodos empíricos para recoger los datos, como por ejemplo son las entrevistas fenomenológicas, diría yo, ¿no? Que es muy importante tener esto en cuenta, que el fin es distinto, ¿no? En la entrevista fenomenológica, pues es todo un reto, ¿no? Claro, es un reto, efectivamente. Muy bien. Fernando Román. Muy buenas tardes y mi enhorabuena desde aquí a Begoña y a todos los participantes, agradecerles también su asistencia. Y bueno, yo en primer lugar también quería agradecer, o más que todo, sobre todo puntualizar el hecho de lo afortunados que nos podemos sentir los estudiantes o los recién egresados de la Universidad de Huelva por tener a figuras como Juan Diego, que entre otras cosas ayuda a algo que Begoña creo que ha dicho muy bien. Venga, Fernando, que esa es parte lo que, espera. que es lo que nos guía a la lectura de fuentes primarias, cosa que es realmente interesante e importante en nuestro ámbito, sobre todo si queremos hacer las cosas como se pretende hacer. Y quería hacer una pregunta a Begoña que me llama bastante la atención, que es evidentemente práctica, y que leyendo algo que he leído por ahí también en las lecturas recomendadas y algo que dice Van Manen es que para hacer esa reflexión fenomenológica, para hacer fenomenología, como también muy bien decía Miriam, ¿cómo tú en concreto, en tu caso, cómo reflexionas y reescribes esa fenomenología que Van Manen dice que hay que escribir y reescribir las cosas para poder llegar al fondo de la cuestión? En tu caso, ¿cómo llevas a la práctica esa reflexión fenomenológica para de un modo u otro hacer fenomenología? Muchas gracias. Nada, una gran pregunta. Una gran pregunta y muy difícil de responder. Juan Diego, yo creo que, no sé si eres profesor suyo, pero sería como para ponerle más nota, ¿eh? Lo fui. Ya es un enfermero investigador. Ah, muy bien. Es un reto, es todo un reto, ¿no? El cómo hacer esa reflexión. Claro, y aquí sí que te voy a contar os voy a contar, ¿no? Una experiencia propia. Yo estaba muy obsesionada con la rigurosidad, como muchas otras enfermeras, ¿no? A la hora de hacer investigación. Entonces esto dio lugar a que yo intentara, ¿no? Publicar mi investigación explicando hasta el último detalle de cómo había yo aplicado el método, ¿no? de la fenomenología, ¿no? a la investigación. Y gracias a Dios esa publicación no fue publicada.
Tal cual, tal cual. Y estoy muy contenta, ¿no?, de que esa publicación no llegara a ver la luz, porque hubiera hecho un flaco favor, ¿no?, a lo que es la fenomenología, al menos de la práctica, ¿no?, tal y como se entiende, ¿no?, desde ese punto de vista. Entonces, es difícil. ¿Cómo se favorece esa reflexión fenomenológica, ¿no?, que es en el fondo a lo que creo, a lo que querías llegar? Hay distintos métodos, hay distintas formas, ¿no?, que nos ayudan en esa reflexión. Entonces, aquí tenemos que tener muy presente, ¿no?, esos dos movimientos, como es, por ejemplo, la epogea y la reducción, ¿no?, esos dos impulsos metodológicos, ¿no?, que son filosóficos, ¿no? Entonces, en ese sentido, o sea, no tenemos que perder de vista que la fenomenología es un método de cuestionamiento filosófico, ¿sí? Y eso por un lado. Y luego, por otro lado, existen muchas otras formas que nos ayudan y nos facilitan esa reflexión fenomenológica, ¿no? Como, por ejemplo, puede ser el análisis temático, ¿no?, que plantea Van Manen desde, o sea, como método importado de las ciencias sociales, ¿vale? Pero ese análisis temático hay que tener mucho cuidado con cómo se entiende el análisis temático, porque no es como el análisis temático, por ejemplo, que pueden plantear Brown y Clark, ¿vale?, a unas autoras de referencia en cuanto a lo que es el análisis temático, ¿no? Ese análisis tiene que responder al proyecto básico, ¿no?, y fundamental de lo que es la fenomenología. Eso por un lado. Y por otro lado, ¿no?, nos van a facilitar la reflexión de la experiencia, ¿no?, o sea, en el caso, la vivencia, ¿no?, la reflexión del fenómeno. Y luego, aparte, hay otra serie de recursos que nos pueden ayudar. Por ejemplo, el recurrir a las fuentes etimológicas, ¿no?, de dónde provienen las palabras, el cuestionarnos. Por ejemplo, yo tengo un grupo, ¿no?, con mis compañeras de clase de la Universidad de Alberta, ¿no?, cuando cursé la asignatura de allí, y nos vamos pasando los escritos, ¿no?, que vamos redactando, y pues nos vamos planteando ideas, ¿no? Y pues esto a mí me sugiere esto otro. También puede ser una forma, ¿no?, de el compartir esos escritos nuestros con otros investigadores, no para dirigir el análisis, sino como fuente de reflexión, ¿no?, que nos puede ayudar en esa reflexión. También el recurrir a otras fuentes, a autores que han hecho estudios previamente, ¿no? Si ahora, por ejemplo, quisiéramos estudiar el aburrimiento como fenómeno, podríamos recurrir a Heidegger, ¿sí? Entonces, podemos ir a otras fuentes, ¿no?, a leer a otros autores y ver un poco qué reflexiones hacen ellos, qué es lo que han redactado o qué es lo que han reflexionado en torno a este fenómeno. Y todo eso nos puede ayudar y puede facilitar esa reflexión fenomenológica, claro, que se va realizando a través de la escritura, a través de distintos borradores, ¿no? Y claro, a través de tener en cuenta esas reducciones, ¿no?, que se explican, ¿no? Por ejemplo, pues en el libro del 2015, creo que es, de Van Manen, ¿no?, que yo en este caso pues ha sido y es, ¿no?, el libro mío, uno de los libros míos de cabecera. Hay distintas fuentes, ¿no?, y ahí pues están descritos, ¿no? Yo te animaría a que, si te interesa, bueno, pues a que sigas profundizando en ello. Muy bien, muchísimas gracias. A ver, más cosas que comentarle a la profesora Errasti. Yo, Begoña, felicitarte por la ponencia. Soy una, intrusa en este mundo, no soy enfermera, soy periodista, comunicadora y filósofa, entonces nada de enfermería. Sé que no me estáis enseñando poco a poco en la Facultad de Enfermería de la Universidad de Navarra, pero te quiero hacer una pregunta. En esa aproximación que la fenomenología hace a comprender la vivencia de lo que quiere abordar, ¿hasta qué punto lo que se registra también analiza la gestualidad? Yo soy comunicadora y cuando tú quieres entender algo que alguien te está contando, una vivencia que te está narrando, a veces es mucho más importante el cómo te lo está contando, la gestualidad que emplea, que propiamente lo que te está diciendo, ¿no? Decimos que en la fenomenología queremos evitar la reflexión, es decir, queremos aproximarnos a la vivencia. Y todos sabemos que es fácil manipular el lenguaje y sin embargo es muy complicado manipular la gestualidad.
porque el inconsciente te hace aflorar en la gestualidad lo que no estás de acuerdo, ¿no? Si tú me dijeras, ¿te sientes cómoda? Y yo no lo estoy, te diría, sí, sí, pero me cerraría de brazos, ¿no? Entonces, quiero saber si desde la fenomenología se ha abordado alguna herramienta, ¿no? Pues para aproximarnos a ese conocimiento más vivencial desde lo gestual, ¿no? Para reflexionar también sobre ello y tener una aproximación más real a la vivencia. No sé si me he explicado bien. Sí, no sé si te voy a saber responder bien. Bien, yo te diría que el proyecto básico de la fenomenología es distinto. O sea, lo que se pretende a través de la fenomenología es la descripción de los fenómenos, ¿no? Y una forma, ¿no?, de acceso es, al final, el estudio de la vivencia, ¿no? Es decir, es la descripción del fenómeno. Entonces, eso, o sea, como punto de partida. Y para seguir, existe también la observación, ¿no?, como método posible de recogida de datos, ¿no? Entonces, ahí cuando uno está recogiendo la vivencia, ¿no?, esa experiencia prereflexiva, no está, va buscando descripciones, ¿no? Y uno en principio asume que esa descripción que va a hacer la persona va a ser verdadera, ¿no? Sí, lo que pasa que es lo que te comentaba. Desde la libertad. Entonces no se pretende interpretar la gestualidad, no se pretende, ¿no? No se entra en eso, sino que lo que uno pretende es buscar descripciones, ¿no?, de esa situación concreta tal y como ha sido vivida por el participante. Entonces, o sea, yo te diría aquí que es un poco diferente, ¿no? O sea, que hay una diferencia entre lo que tú estás planteando y lo que pretende, ¿no? Lo que se pretende mediante la fenomenología. No lo sé. No sé si alguien más apuntaría, ¿no?, a algo más o le gustaría responder incluso a esta pregunta. A mí me gustaría comentaros alguna cosa. Como he dicho antes, yo me he formado en fenomenología hermenéutica afuera, en la Universidad de Lancashire, y allí hicimos un curso de una semana y el último día hubo un seminario donde gente que estaba haciendo este tipo de estudios compartió sus investigaciones y fue muy interesante. Sobre todo había muchas matronas. Me llamó muchísimo la atención. Sabéis que fuera de España es algo que está completamente desvinculado de la enfermería, ¿no? Y yo casi me sentía ahí única porque era de las pocas enfermeras. Y como resultado de esas investigaciones, muchos usaban relatos, otros creaban poesía, otros incluso algún vídeo con música que plenamente te transmitía el significado. Y también vi cómo utilizaban la fotolicitación, que me gustó mucho, porque es una forma en la que los participantes mostraban directamente sus vivencias y quizá son formas muy estéticas que nos acercan a los significados que le quieren dar, y tampoco sé hasta qué punto pues, huimos de que sean prereflexivas o no, que como comentaba antes la profesora, ¿no? Quizás sí, porque estamos viendo una imagen, pero también la estamos interpretando. Quizá la interpretan ellos cuando la valoran y es la que te presentan. Entonces, yo vi muchos tipos de investigación con muchas formas estéticas diferentes, todos usando fenomenología, y fue muy enriquecedor. Y creo que sí que como apuntaba esta compañera que es periodista, creo que hay muchas otras cosas aparte del relato. Es verdad que yo estoy trabajando con relatos, con entrevistas, pero he intentado introducir fotolicitación en algunas y ha funcionado muy bien. Muy bien, muchas gracias, Sheima. Qué bien. Más manos, más preguntas, más comentarios. Bueno. Hola, buenas. Dale, Álvaro. Muchas gracias, Juan Diego, por organizar el seminario. Muchas gracias por la presencia de la doctora Begoña. Yo también soy otro invasor aquí porque yo soy arquitecto en realidad, pero me interesa mucho la relación entre espacio y mente, espacio y cuerpo, y cuáles son esos efectos, esas influencias del espacio. Y bueno, en la arquitectura ciertamente hay una tradición fenomenológica también por parte de algunos arquitectos, sobre todo europeos, pero alejándome un poco de Europa, me gustaría irme un poco, regresarme a Sudamérica, y yo pienso mucho en alguien que no es arquitecto, pero que siento que tiene una lectura bastante accesible para el arquitecto, que es Francisco Varela, chileno, que de hecho que acá todos lo deben conocer. Para mí todo esto es tan nuevo y yo siento que ustedes deben conocer mucho más de esto. Pero él habla, por ejemplo,
particular de la neurofenomenología, esta convergencia entre neurociencia y fenomenología, dos disciplinas que se retroalimentan y valían de alguna manera. Pero ya remitiéndome al aspecto fenomenológico que habla Varela, él habla de entrenar de alguna manera a la persona para que pueda, digamos, tener una narrativa mucho más concreta, directa y que pueda ser estudiada, digamos, de forma compatible también mirando a la neurociencia, ¿no? Entonces, digamos que la narrativa en algún momento converge con ciertas reacciones o ciertos estímulos, ¿no? que recibe el cerebro, ¿no? Entonces, a mi pregunta un poco más puntual es, creo que tú llegaste a mencionar que una de las dificultades están en estas lecturas que se dan de otras disciplinas y que a veces vienen un poco a retroalimentar o variar. Eso es un poco lo que yo entendí. Entonces, ¿cómo ves este tipo de convergencias entre, por ejemplo, neurociencia y fenomenología? ¿Es una lectura completa, incompleta? ¿Qué le haría falta? Y bueno, y si dentro de la lectura de Varela, esta neurofenomenología nos daría pues esa narrativa desprejuiciada, ¿no? Dentro de este bracketing, que nos permita entender un poco más la esencia, y ya un poco hablando en mi rama de la arquitectura, la esencia de la experiencia espacial. Y creo que hay muchas preguntas ahí. No se lo has puesto fácil, Álvaro. No, no me lo ha puesto fácil, me lo ha puesto tan difícil que no voy a poder responder a su pregunta. Es así, no conozco a Varela, entonces, bueno, pues ¿no? Es bueno, ¿no? Saber, ¿no? De su existencia y demás, pero no estoy en condiciones, no puedo responderte a las preguntas que has planteado. Así como sí que he leído, por ejemplo, a Don Heide, se dice, no sé cómo se pronuncia, ¿no? Pero es IHDE, Don Heide, que es sobre la tecnosciencia postfenomenológica, ¿no? Sí que le he leído, o sea, entonces, bueno, sobre la relación, ¿no? que tiene la persona con la máquina, bueno, los distintos tipos de relaciones, bueno, pues hay toda también una fenomenología, ¿no? Eso sí que he tenido la oportunidad de leer, pero en todo lo que planteas, no. Entonces no te puedo responder, no me puedo pronunciar. Ya lo siento, Álvaro. Pero has puesto cosas muy interesantes encima de la mesa, Álvaro, que yo voy a aprovechar para dirigirme a Begoña. Hay un estudio, te comento, Álvaro, hay un estudio de Harford y Leonard sobre el uso del espacio o la influencia del espacio sobre el espacio de las construcciones hospitalarias sobre el desarrollo de la enfermería. O sea, ahí hay un mundo sobre los espacios en los que habitamos y cómo nos comportamos en esos espacios, que me has dado una idea preciosa, porque la pena es que no sé si estas señoras hablan español, pero sería precioso traer a alguien que pudiera hablarnos de eso. Así que me lo apunto. Muchas gracias. Pero la palabra que me quedo sobre todo es entrenar. Yo en tu intervención, Begoña, he visto una scholar, ¿no? Una scholar de la fenomenología enfermera. Has manejado un aparato crítico enorme, nos has citado autores que no hemos leído, nos has puesto todo el panorama encima de esas disputas, y eso, que es una gran ventaja, desde mi punto de vista, es también el principal defecto. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, si alguno de los asistentes tiene la paciencia de desentrañar un poquito el inglés y leer el texto sobre cómo puede contribuir a la enfermería la fenomenología de la práctica de Van Manen, que publicaron Begoña Errasti, Mercedes Pérez, que también está presente, y María Danzamendi, que también está presente, verán ahí un punto que no estaba en tu intervención, y es el punto educativo. Es decir, ¿para qué nos sirve a los enfermeros y a las enfermeras, para qué nos sirve la fenomenología? Y claro, toda tu intervención ha estado en ese punto que, por otro lado, denota nuestra falta de formación filosófica. Porque si hay algo propio de la filosofía es matarse unos a otros.
desde el minuto uno. O sea, es decir, la dialéctica es lo propio, el rebatirse. A poco que te lees los diálogos platónicos, lo primero que te vas a encontrar son las disquisiciones de Sócrates, al que terminan llamando el tábano de Atenas, ¿no? Porque el tío es que le llevaba la contraria y le hacía ver los agujeros en los argumentos a los sofistas más grandes de su tiempo. Entonces, claro, esa cuestión no es para nada nuestra, sino realmente de toda la filosofía, ¿vale? No sé por qué tenemos ahora aquí a Diego Feria en primer lugar, no sé qué ha pasado, pero te tenemos en primer plano. Pero bueno, ahí estás quedando para la eternidad, Diego Feria, te silencio. A ver si así podemos Diego, pero bueno, aquí sí que me gustaría, ¿no?, el destacar, porque es que además le tengo en pantalla y hay que hacer justicia, ¿no?, al profesor José Antonio Jordán, ¿no?, que aquí le veo que ha entrado con el nombre de su esposa, ¿no?, de María Teresa. Fíjate, no sabía yo, claro, yo decía, este señor quién es, pero ya tenemos al otro autor del artículo. Efectivamente, y bueno, también, ¿no?, su influencia en mí, ¿no?, en mi formación también, ¿no?, en el ámbito de lo que es la fenomenología y la práctica, y su especial interés, ¿no?, sobre la contribución, ¿no?, que puede hacer la fenomenología de la práctica, por ejemplo, en este caso, en su caso, a la pedagogía también, ¿no? Entonces, bueno, yo no podía dejar pasar por alto, ¿no?, el nombrarle y demás. Y luego sí que... Te agradezco mucho porque así me has permitido saber quién era. Sí. Y ya lo tengo. Pues muchas gracias por asistir y me ha encantado de saludarte. Pero permíteme que siga en el sentido que te decía, que lo que verdaderamente hermoso para mí y esperanzador de lo que veo en vuestro texto es que 3 personas que estáis en la misma facultad o 2 en la misma facultad, incluso un grupo que estáis formando, estáis empezando a compartir un lenguaje común y a entender que la fenomenología, si tiene una virtualidad para la disciplina enfermera, es la de permitirnos educarnos. Y esa virtualidad es la de toda la filosofía. O sea, es decir, el problema de estas discusiones escolásticas, la de si hemos utilizado bien el método, si soy de Van Manen o de Giorgio o de Paley o de quién soy, todo eso está muy bien para el mundo universitario, pero no le sirve para nada a la gente que está haciendo enfermería en otros contextos, ¿no? No es que nosotros no estemos haciendo enfermería, pero para ellos eso no es el problema. Entonces, claro, esta orientación educativa sí que me parece realmente muy importante. Y queriendo contestarle de paso a Humberto, que decía, ¿pero por qué os interesáis en estas cosas? Bueno, pues nos interesamos porque a partir del punto cartesiano, que es de donde se monta nuestra cultura, ¿no? O sea, ese desgajamiento entre materia y espíritu en el siglo XVII, nosotros estamos atrapados ahí todavía. Pero las enfermeras, nosotros, que antes de ser profesores éramos enfermeros asistenciales, nosotros sabemos que hay algo más que el cuerpo. Nosotros percibimos algo más. Y precisamente porque lo sabemos y porque percibimos la dignidad de la persona, ese concepto tan etéreo que es la dignidad de la persona, y lo tenemos en las manos, por eso tenemos hambre de más. Y por eso gente que está en la asistencia se pone a leer a Husserl por las noches. O sea, es decir, o a Van Manen o a quien sea, porque en el fondo tan difícil es entender a Van Manen como entender a Husserl, depende de cómo lo cojas, porque claro, de Van Manen a veces no hay ni traducciones, lo tienes que leer en inglés. Sin embargo, a Husserl lo puedes leer en castellano, por muy difícil que sea. Entonces, claro, ese punto pedagógico que está en vuestro texto, sin embargo, no ha estado en la ponencia, con lo cual invito a todo el mundo a que lo complemente. Y ahí viene mi pregunta. A lo largo de todo vuestro artículo, y ya que estáis aquí los 4 autores, pues podéis contestar el que os dé la gana, insistís muchísimo en la importancia de la escritura del texto fenomenológico y en la importancia de la lectura adecuada de ese texto fenomenológico. Bueno, pues el problema pedagógico fundamental es que los alumnos con los que trabajamos y las personas mayores con las que trabajamos, ya enfermeras asistenciales o gestoras o donde estén, no tienen competencias filológicas. Es decir, cada vez somos peores lectores y escritores. No sabemos escribir ni leer porque nos estamos entonteciendo al no ponernos en contacto con la literatura. Entonces,
¿cómo hacemos para desarrollar una metodología filosófica, una filosofía que es fundamentalmente lectora y escritora, con un grupo de personas que cada vez leen peor y escriben peor? Ahí lo dejo. ¿Cómo hacer? Vuelve a repetir. ¿Cómo hacemos para crear un texto hacemos? fenomenológico con gente que no sabe escribir ni su nombre sin falta de ortografía? ¿Cómo se Really hace eso? challenging. Es un reto, porque, claro, la escritura es reflexión, la reflexión es escritura, ¿no? Entonces la escritura fija el pensamiento, ¿no? Se dice. Entonces es todo un reto. ¿Cómo hacemos, no? Pues ¿cómo hacemos? Pues yo creo que habría que volver un poco, no sé. Yo me voy a aventurar y luego ya le lanzaré la pelota a José Antonio. A ver qué es lo que responde él, ¿no? Pero yo creo que hay que volver un poco a la lectura desde pequeñitos. Tenemos que volver a esa formación, ¿no? Desde que somos pequeñitos, ¿no? Desde niños, a volver a leer y a volver a redactar y, bueno, volver un poco, ¿no? a esos orígenes, ¿no? Porque, bueno, hoy en día, queramos o no, yo creo que, bueno, no sé, esto es una reflexión muy personal, ¿eh? Pero, bueno, estamos maquinizados, ¿no? Por todas partes. O sea, hoy en día tenemos a los niños ya desde que son bien pequeñitos, ¿no? Que les entretenemos con los teléfonos móviles, ya casi cuando tienen 2 o 3 añitos ya están con las pantallas, ¿no? Las televisiones, los videojuegos. Bueno, pues la cuestión es, bueno, tienen suficiente tiempo, cultivamos, ¿no? ese hábito lector, que es lo que leen, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante, ¿no? Desde bien pequeñitos empezar con ello, ¿no? Yo volvería un poco a eso. Y ahora ya, pues, por ejemplo, le lanzo el testigo a José Antonio, a ver qué es lo que dice él. No sé si me oye un poquito. Sí, te oímos muy bien. Sí, estupendo. Bueno, ha sido muy interesante. Primero, felicitaciones, Begoña, porque ya nos conocemos unos cuantos años y ahora has hecho una ponencia de madurez, ¿eh? Aunque no se alcanza hasta los 55 años. ¿Eh? Bueno, ciertamente con respecto a la última intervención de, no recuerdo el nombre, aparte de Juan Diego, que la ha tematizado también, pero la última persona que le ha mencionado la palabra educativo, la dimensión educativa, la fenomenología, el para qué, ¿no? Ciertamente hay un dicho en pedagogía, en la ciencia, digamos, entre comillas, bueno, para Max Mare no es la ciencia, en sentido, por supuesto, empírica nunca. Nunca es una ciencia empírica la pedagogía, ¿eh? La ciencia humana, como ha dicho antes la profesora Begoña Rasti, que lo que trata la educación es de hacer más humano, en este caso, a los educandos, los alumnos, etcétera, etcétera, y humanizar las instituciones, ahora no solamente enfermeras o del tipo que fuere, sino las instituciones educativas. ¿Eh? Bien, pero hay un asunto muy interesante en esta dimensión que se ha comentado, y yo tengo un artículo que se lo leyó, yo creo que más de 10 veces, la profesora Begoña Rasti, la potencialidad formativa de los textos fenomenológicos, en 2009, 2010, por ahí iría la cosa, en el que de algún modo pongo o constato, pongo en evidencia que por una investigación que yo realicé con un grupo de profesores ya en activo, de primaria, de secundaria, de bachillerato, que tenía en una clase de nocturno en la Facultad de Ciencias de la Educación, se leyeron un texto fenomenológico, un poquito largo, tampoco mucho, unas 60 páginas aproximadamente, y dije que escribieran qué habían sentido con ese texto fenomenológico. Bien, las respuestas fueron de lo más interesantes posibles. Para mí, asombro. Y es que, ciertamente, el texto fenomenológico, lo que se saca a la luz a partir de las vivencias procesadas adecuadamente fenomenológicamente, lo que se halla es una interpelación vocativa
¿y yo por qué no? Por ejemplo, en educación. ¿Y yo por qué no? O en enfermería. ¿Y yo por qué no puedo ser una enfermera así? Y ese creo que es, bueno, en educación hay en pedagogía, como te decía antes, hay una frase que dice, la pedagogía no estudia, no conoce por conocer, sino conoce para actuar. Y esto podríamos hablarlo también así genéricamente de la enfermería, que es hoy objeto de atención, o de cualquier otro ámbito de conocimiento, ¿no? Es decir, tiene la gran, creo, para mi modo de ver, el gran valor, mejor dicho, el gran valor que tiene la fenomenología, no únicamente después de conocer y sacar a flote y a la luz lo más intrínseco, la esencia, lo más esencial, lo más significativo de las vivencias, es que interpela al lector para cuestionarse, por la forma incluso que está escrito, vivencialmente también, para cuestionarse eso, ¿y por qué yo no? Si eso no se llega a producir, estamos a medio camino de, digamos, la meta por la cual hemos iniciado a hacer fenomenología. Si solamente conocer por conocer, pues eso es filosofía o es otra cosa. Pero si no nos quedamos para cambiar mentes, vidas, personas, alumnos, lo que fuere, el terreno que estamos tocando, a mi modo de ver, si Begoña me da el visto bueno, diría que no hemos llegado nada más que a la mitad del camino. Pero bueno, perdona que te interrumpía, José Antonio, termina. No. Ya, de momento yo creo que... Ahí te quería comentar que creo que un factor que no hemos nombrado, pero que explica gran parte de todos esas críticas que Begoña ha puesto encima de la mesa, es que mucha de la gente que publica textos sobre fenomenología y enfermería, en muchas ocasiones no está buscando conocer ni transformar, está buscando producir. Producir porque esos textos tienen un valor curricular. Esa productividad científica en la que estamos atascados todos culturalmente, y especialmente la universidad, y especialmente la Universidad Española, eso produce una inflación de textos inadecuadamente construidos y poco rigurosos, que lo que buscan es acertar con lo que la revista quiere, no con lo que la metodología pide, con lo que la realidad exige. En ese sentido, el comentario de Begoña, que decía, ¿cómo me alegro de que aquel texto no fuera publicado?, es completamente contracultural. Es ir completamente al contrario de lo que pide el mundo académico hoy. Públicalo todo, publica cuanto más mejor, publica cuanto más rápido mejor. Entonces, en ese sentido, cualquier pedagogía sabia, y tu comentario inicial, José Antonio, permíteme que te tutee, era, en ese sentido, la madurez se alcanza tarde. Decías, la madurez a los 55. ¿Cómo vamos a pretender, en los primeros pasos de una carrera académica, en una tesis doctoral, cómo vamos a pretender haber llegado a... Estamos empezando y quizás con suerte, pasado el tiempo, lleguemos a entender algo. Claro, cuando cualquier criatura de 25 o 27 años cree que porque ha publicado un paper en no sé qué Q1 ya ha descubierto algo, pues entonces la cosa va mal, ¿no? En ese sentido, permitirme que traiga a un filósofo de estos poco polémicos, a este muchacho llamado Nietzsche, y dice lo siguiente, dice, otra vez la vieja historia. Cuando uno ha acabado de construir su casa, advierte que haciéndola ha aprendido sin darse cuenta algo que tendría que haber sabido absolutamente antes de comenzar a construir. Esto es el aforismo 277 de Más allá del bien y del mal de Nietzsche, año 1885. Lo digo, Begoña, para que no nos hagamos mucha sangre con esto de que no lo hemos hecho bien. Y creo que estaría Nietzsche muy de acuerdo contigo en eso de que hacer fenomenología se aprende haciéndola. Y que cuando lleguemos a los 55 años, como nos ha dicho el profesor Jordan, pues a lo mejor nos vamos dando cuenta de por dónde teníamos que ir.
Bien, estamos llegando a nuestra hora final. ¿Alguna otra intervención? Diego Feria, ¿está levantando la mano? Pues, Karen Armijos. Pues nada, que también yo soy una intrusa porque soy del campo de... ¿Se escucha bien? Sí, pero aquí no hay intrusos, Carmen. Esta es una oportunidad preciosa para que la enfermería salga de su jaula disciplinar, que solo nos hablamos nosotros mismos. Entonces, no sois intrusos, sois nuestros salvadores. Pues nada, pues muchísimas gracias, que me ha encantado, Begoña, doctora Errasti, que me ha encantado la exposición. Que, bueno, yo soy del campo de la educación. Hace poco he defendido mi tesis doctoral y he tenido el privilegio de ser dirigida por el doctor José Antonio Jordán, que hace un momento intervino, y concuerdo totalmente con lo que dice el doctor González, ¿no? Que realmente hacer una investigación de tesis doctoral, ¿no? Con la fenomenología es como recién empezar a caminar en el campo, ¿no? Y me ha encantado este seminario, porque con todas las preguntas que ha hecho Begoña, pues a mí me invita a reflexionar, ¿no? A reflexionar, a reaprender, ¿no? Que yo creo que básicamente es esto, ¿no? En fenomenología debemos estar siempre en una apertura, no cerrarnos a lo que, bueno, así ya lo he hecho, ¿no? Sino más bien siempre una apertura, un reaprendizaje, y también de cara a esto que comentaron, de cara a las publicaciones, ¿no? Una pregunta que yo dirijo a todos los presentes aquí y a Begoña concretamente es ¿cómo hacer cuando pues queremos publicar, ¿no? Pero sin dejarnos como influir por lo que nos piden las revistas, porque muchas veces puede ser que hay que ceder un poco, ¿no? ¿Cómo hacer en ese momento cuando uno no sabe si es que ceder un poco a lo que pide la revista, pero ser fiel a la fenomenología, que también yo creo que eso es súper importante, ¿no? Para tener el respeto también de otros investigadores de otras corrientes, ¿no? Que digan, bueno, está haciendo realmente fenomenología, no es una cosa que se ha como inventado, que se ha seguido sin pasos, porque dependiendo del revisor de la revista, a veces se dicen, bueno, si no ha seguido pasos, ¿qué ha hecho, no? Entonces, bueno, eso Begoña, ¿no? ¿Cómo hacer de cara a que sigamos fieles a la fenomenología de cara a las publicaciones? Yo creo que uno tiene que ser fiel a sí mismo, eso es lo primero. Fiel a sí mismo, íntegro, en la medida de lo posible. No siempre es fácil, ¿no? Y un poco Quijote. No sé, yo lo resumiría un poco así, ¿no? En el sentido de, bueno, o sea, yo creo que tenemos que hacernos entender de alguna forma, ¿no? Ante determinados revisores. En las revisiones, además, siempre se suele aprender mucho. A veces es cierto que los revisores con los que se encuentra uno no son los adecuados, ¿no? Porque no tienen suficiente conocimiento. Entonces, en este sentido también yo creo que hay que hacer una crítica nosotros también cuando estamos haciendo revisiones de publicaciones y plantearnos, ¿no? Si somos las personas más adecuadas para revisar esa publicación. Eso también, ¿no? Hay que tener en cuenta. Y luego, en la medida de lo posible, bueno, pues intentar, en la medida de lo posible, ser fieles, ¿no? a lo que tenemos que hacer. Y a veces no se trata de ceder, a veces se trata, bueno, pues de tratar de articular, ¿no? El modo, ¿no? de poder compartir, de poder publicar, ¿no? Esos resultados o esa investigación en ese caso. O sea, yo sí que hay, en ese sentido, bueno, pues sí que hay estudios, ¿no? Fenomenológicos que se han publicado. Nosotras que seguimos más esa escuela Van Mañana, ¿no? Tenemos ahí el ejemplo, por ejemplo, de Michael Van Manen, ¿no? Publicado, que tiene una publicación en Qualitative Health Research, ¿no? Entonces, bueno, pues a él, por ejemplo, ¿no? Me contaba, pues mira, Begoña, es que a mí, pues por la normativa de la revista, me pidieron hacer un estado de la cuestión de todo lo que se había publicado, ¿no? Entonces, bueno, pues él se tuvo que adaptar y tuvo que hacer, bueno, pues esa introducción, background, ¿no? Viendo un poco qué es lo que se había estudiado, desde qué perspectivas, ¿no? Y en ese sentido, quizá, pues bueno, él podía haber ido con su texto fenomenológico, ¿no? Directamente, pero bueno, uno también tiene que adaptar o tiene que saber un poco, ¿no? Cuáles son esos requisitos.
Y luego, hombre, siempre establecer ese diálogo con la revista, con los revisores y hacernos entender también y justificar las cosas, ¿no?, que vamos haciendo. Muy bien, muchas gracias. Diego Feria, por favor. Y después Ana Abreu. Bueno, buenas tardes. He llegado un poquito tarde. Perdona, Begoña, por no haber estado a la hora, pero me era imposible. Me da quizás un poco de pudor intervenir porque mi línea de investigación no tiene nada que ver con la filosofía, aunque toco quizás un poco de la filosofía, soy de historia y fundamentos de enfermería, pero me ha encantado la tarde por las distintas intervenciones y las distintas visiones desde diferentes disciplinas que abordan lo que es la fenomenología. Yo no sé nada del tema, pero sí me preocupa, como soy enfermero desde hace 38 años y he tenido una gran experiencia clínica y ya llevo con una gran experiencia docente bastante tiempo, porque ya soy muy mayor. Creo que ya he pasado los 55, soy ya maduro. Por tanto, sí me preocupa la aplicación práctica de la fenomenología, porque yo creo que solamente el tema de la reflexión, y partiendo de que en mi asignatura los fundamentos de enfermería tocan mucho la filosofía con las distintas teorías y modelos de enfermería, que en definitiva lo que nos dicen es cómo llevar a la práctica clínica lo que es la teorización en enfermería, y me parece que la reflexión a la hora de la práctica clínica es algo muy, muy importante, y algo que tocaba también la compañera, que no me acuerdo el nombre, que decía que era perdón, que la compañera que ha intervenido antes, sí, que era periodista, que decía que, bueno, que ella tocaba también lo que era la expresión en el discurso. Entonces, la reflexión y la expresión en el discurso es algo que la enfermera a nivel de cama está tocando continuamente en las entrevistas que le hace al paciente. El tema de la reflexión es fundamental a la hora de que el paciente te cuente, la persona que está... No me gusta más utilizar la palabra persona más que paciente, porque muchos somos muy pacientes en la sanidad, demasiado pacientes algunas veces. Entonces, el tema de la reflexión con aquel discurso que le estamos demandando a la persona cuando estamos haciendo una entrevista para conocer el estado, es fundamental la reflexión. Y en definitiva estamos tocando situaciones que te están describiendo un estado de la persona para conocer y para poner en marcha actividades para solucionar los problemas o actividades de prevención. Entonces me parece que tiene muchísimas aplicaciones, me parece que ha sido fantástico, y hay algo que también habéis tocado que me parece que yo creo que estaríamos de acuerdo todos los enfermeros que estamos ahora mismo en este foro, que sería la ausencia o la carencia de formación humanística de los alumnos que nos llegan a empezar a formarse como enfermeros. Esa formación humanística que yo considero fundamental en todas las disciplinas sanitarias. ¿Por qué? Porque vamos a tratar con personas, estamos tratando con personas, y es fundamental la formación humanística o una formación mixta. Yo, por mi experiencia docente, doy historia de la enfermería y fundamentos de enfermería, que es una asignatura totalmente teórica, y poco menos que tengo que repartir bolsas de plástico el primer día que hago la presentación de la asignatura para los vómitos, porque me vienen alumnos que son solo y exclusivamente de ciencias. Entonces, claro, a mí me parece que es un escalón tan gordo que tienen que salvar, y creo que muchísimas veces estamos sacando una producción de la formación básica que brilla por su ausencia en la formación humanística. Entonces, me parece fundamental incluirla en la docencia, me parece fundamental el que se toque
el tema de la fenomenología, por todo aquello que tiene de reflexión, y no sé qué os parece. Mi pregunta un poco era exponer lo que yo siento como profesional de la enfermería, aparte de mi otra formación que pueda tener, porque yo estoy formando a enfermeros y no sé qué pensáis vosotros del tema, y simplemente por contrastar un poco lo que, más que una pregunta, era contrastar mi vivencia con lo que pensáis vosotros. Muchísimas gracias. Yo aquí voy a ceder también el testigo porque me parece muy interesante, ¿no? Ya nosotras le tenemos aquí a nuestra profesora de fundamentos, a Ana Choperena, ¿no? Entonces a mí, no sé, me parecería interesante a ver qué es lo que dice ella, o incluso Mercedes, ¿no? También, a ver qué os parece a vosotras. Todo esto a lo que ha apuntado, ¿no? Diego, o sea, me parece interesante. Sí, o sea, es totalmente así. Es verdad que, bueno, no sé cómo será en vuestra universidad, es verdad que en nuestra facultad todos los cursos, todos los años, bueno, entra un buen número de gente de estudiantes que vienen de humanidades. Y también, o sea, es algo que, bueno, lo permitimos entre comillas porque entendemos que a lo que se van a enfrentar, o la propia profesión, la propia disciplina de enfermería va muy, o sea, la formación previa que trae un alumno de segundo de bachiller que ha hecho el bachiller de humanidades es muy compatible con lo que luego se va a encontrar, a pesar de que luego va a tener una anatomía, una bioquímica, una estadística, pero no sé qué experiencia tendréis vosotros, Diego, pero bueno, nuestra experiencia es que estos alumnos que vienen de humanidades en primero tienen más dificultades, pero luego remontan, enseguida remontan y conectan muy bien con la carrera, con el resto de asignaturas. O sea, es verdad que una situación, por ejemplo, a la que nos enfrentamos y que de alguna manera contribuimos nosotros, es un ejemplo concreto que voy a poner, que es el ejemplo de los exámenes. Nuestros estudiantes no están acostumbrados a redactar, a escribir exámenes escritos. No sé qué volumen de estudiantes manejaréis en vuestras universidades. Nosotros tenemos 130, 135 por curso. Entonces es muy complicado, pero creo que tenemos que hacer como el ejercicio, y de hecho, o sea, yo, por ejemplo, en mi asignatura de historia así lo hago, y mi examen es escrito, y es como es en el, o sea, es de redactar, como es en el primer semestre, pues en vacaciones de Navidad me tengo que pegar el empacho de corregirme 130 exámenes escritos, pero creo que merece la pena, porque de alguna manera podemos identificar, bueno, pues situaciones críticas como las que comentaba Juan Diego, ¿no? de gente o sea, que van a ser futuros enfermeros y que tienen grandes dificultades a la hora de expresarse por escrito, y no entro ya en el mundo de las faltas de ortografía y demás, ¿no? O sea, de cara a todo lo que tiene que ver con la imagen social de la enfermería, que es una cosa que también trabajamos en nuestra facultad. O sea, la imagen que, bueno, Diego, José, tú lo sabrás mejor que nadie, ¿no? O sea, la imagen social que proyectamos desde la enfermería no solo ha estado condicionada pues, por las dificultades históricas que las enfermeras, los enfermeros hemos tenido que atravesar. O sea, la responsabilidad no solo está fuera, sino que, bueno, buena parte de la responsabilidad está en nosotros mismos, ¿no? Y que quizás, bueno, pues no sé si no nos hemos esforzado o no hemos puesto el acento en trabajar pues eso que vendíamos a la sociedad. Entonces estoy de acuerdo con todos vosotros en que es una tarea pendiente que quizás con pequeñas aportaciones, ¿no? Pues como he puesto el ejemplo, pues a través de algunas asignaturas que forman parte del conjunto del currículum, pues que hagan sus exámenes escritos, o pedirles a los estudiantes que nos planteen, que nos realicen ensayos. Bueno, pequeñas grandes actividades formativas que de alguna manera pueden contribuir a que los futuros enfermeros
se formen en estas competencias. Otra dificultad que nos encontramos nosotros en Navarra es que, bueno, hay gente que tiene dificultades con el idioma castellano, pues porque han estudiado toda su vida en euskera y tienen dificultad también para la redacción. Bueno, son como distintas casuísticas, distintas circunstancias que entiendo que un cambio profundo, drástico, es más complicado de acometer, pero que a través de pequeños granitos de arena, cada uno desde nuestra asignatura, desde nuestra propia competencia, desde nuestro pequeño espacio de actuación, pues podemos ir contribuyendo a que esto, bueno, mejore en la medida de lo posible. Muchas gracias. Yo añadiría también, ¿no?, a todo lo que ha dicho Ana, me parece interesante, ¿no?, como el acompañamiento que podemos hacer los profesores, ¿no?, a nuestros alumnos de enfermería. A nivel, o sea, a través de nuestras asignaturas, ¿no?, como apuntaba ella, o sea, gracias a asignaturas optativas, ¿no?, en las que se pueden plantear también el abordaje de estas temáticas, ¿no?, de corte más humanista o más humanística, y también ayudarles a reflexionar sobre su práctica diaria. Es decir, yo, por ejemplo, o sea, yendo como a cosas muy concretas, yo tengo una asignatura optativa en cuarto, ¿no?, que es sobre la relación enfermera-paciente al final de la vida. Entonces, claro, o sea, el ayudarles a reflexionar sobre lo que ven en su práctica diaria, sobre lo que hacen, el cuestionarles por qué quieren ser enfermeros, el decirles, bueno, que a esta pregunta van a tener que volver o que deberían de volver, ¿no?, en el futuro. O sea, el acompañarles, ¿no?, en esta reflexión de lo que ven, de lo que hacen, de con qué profesionales se van encontrando, de cómo se le atiende a la persona, de qué interacciones, de qué relaciones van estableciendo, ¿no?, con las personas en las que cuidan. Yo creo que todo eso también, ¿no?, puede ayudar y puede fomentar un poco bueno, pues todo eso, ¿no? Y sobre todo, pues a través de asignaturas humanísticas más de corte, o sea, asignaturas más de corte humanístico. Muy bien. Bueno, pues creo que va siendo hora de darle cierre a esto para que lo poco guste y lo mucho no nos arte, sino que nos quedemos con ganas de más. Sí que te dejo ahí en el tintero, Begoña, para que sigamos conversando el tema de saber hasta qué punto tenemos que ir preparando, y creo que la pregunta inicial de Ana Barquero iba por ahí. ¿Cómo vamos preparando a nuestros estudiantes y a las enfermeras recién egresadas para poder acceder a la metodología fenomenológica? Y ahí pondría encima de la mesa la conveniencia de recuperar los clásicos de la literatura, que son en muchos casos grandes textos fenomenológicos. ¿Sí? Esa conmoción interior, ese movimiento hacia el cambio, como decía el profesor Jordán, que nos ocurre con la lectura de algunos de los grandes libros, quizás sería una buena preparación, ya que no la han hecho en bachillerato ni en la ESO, que nosotros de alguna manera ayudáramos, ¿no? Perdona, Juan Diego, perdona. Sí. Perdona, Juan Diego. Una sola cosa, ¿podría decirla para finalizar? Ya la estás diciendo, querida mía. No, Avanza. yo dejar pues una pregunta. ¿No sería conveniente revisar los planes de estudio que se quedan obsoletos y ir trabajando sobre los nuevos derroteros que va dando la vida? Pienso, porque se hacen unos planes de estudios que duran una eternidad. Y todas estas cosas me han dado tanto que pensar en la formación que estamos dando, que no sé qué os parecería a vosotros. Entonces, es otra nuevo, ¿no? Sería Se para nota que la profesora Barquero ha sido debate. muchos años profesora de Administración y Gestión. Entonces, enseguida se va hacia el cambio institucional, lo cual es una maravilla, aunque hay que tener mucha paciencia. Bueno, pues en este cierre que estaba intentando hacer, nos lo quedamos con tu invitación, Ana. Tendremos la próxima sesión el mes que viene sobre determinismo genético y altruismo, es decir, si cuidamos libremente, que para eso tendremos al profesor Francisco Córdoba, de aquí de la Universidad de Huelva. En el mes de marzo, si todo va bien y podemos, contaremos con Carmen Rico, una directora de cine, que nos hablará sobre la imagen de la enfermería en el cine y las emociones que hay presentes ahí. Y después, en el mes de abril, si es posible, tendremos al profesor Luis Miguel Arroyo, también de la Universidad de Huelva,
hablándonos precisamente del dolor y el sufrimiento en la literatura, en la obra de Vasily Grossman y de Viktor Frankl. Y terminaremos el curso con otro de los asistentes, Alberto Barroso, que nos hablará sobre el concepto de poder en la obra de Michel Foucault y la utilización que ya está haciendo de la obra del filósofo francés. Pues como veis tenemos mucho por delante, sería un placer volver a contar con vosotros, ha sido una tarde estupenda, espero que también así os lo haya parecido a vosotros y sin más pues me despido mandándoos un saludo lleno de afecto. Hasta pronto.